Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al cuarto episodio de Gente Podcast. En este episodio estuvimos conversando con el doctor Ronald Porras, su trayectoria médica, ingresar a trabajar en la Caja del Seguro Social en medio de pandemia y también mucho sobre salud mental. Espero que sea de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Me gustaría recordarles que nos pueden escuchar por Spotify y ver en YouTube y encontrarnos en redes sociales como Gente Podcast. Recuerda que todos somos gente y para todo hay gente. Iniciamos. Listo. Bueno. Hola gente, ¿cómo están? Qué dicha que están por acá. Gracias por acompañarnos en este ya cuarto episodio de nuestro podcast, de Gente Podcast. ¿Por qué gente? Bueno, ahí, para todo hay gente, ¿verdad? Y hoy no vamos en contra de la regla. Y hoy vamos a hablar con una persona que ha vivido el COVID desde dentro, ¿verdad? Todos hemos vivido el COVID en nuestra casa y hemos tenido la experiencia de estar dentro de la casa más de un año, ¿verdad? Bueno, ya casi 2 años, ¿verdad? Y ha significado teletrabajo para muchos y para otros pérdidas y para otros situaciones difíciles y un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo siempre he tenido la duda de cómo vivió una persona, un doctor, desde adentro, ¿verdad? Entonces ese es el tema de fondo de hoy, ¿verdad? Vamos a conocer a un doctor que estuvo en todo eso. Vamos a conocerlo a él y vamos a conocer esa parte, la historia de él y esa parte también de la historia del COVID. Aquí estoy yo hoy como todos los episodios y también está Esteban. ¿Todo bien, Esteban? Pura vida, Dani. Saludos a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Y vamos a entrarle al tema de hoy. Con nosotros está el doctor Ronald Porras. Ronald, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban, gracias a Dios también. Igualmente saludos a Dani y a la gente que nos está viendo, agradecerle por sintonizarnos. Y bueno, no sé qué quieren saber, no sé cómo quieren comenzar, pero aquí estamos. Aquí vamos poco a poco. No se preocupe, no se preocupe. Vamos con paso lento. Sí, aquí tenemos, nunca lo he hecho nunca he tratado de tener una lista de preguntas que vaya siguiendo al pie de la letra, pero siempre tenemos una manera ahí de hacer las cosas y ha salido bien y esto no va a ser la excepción. Vea, mi primera pregunta o lo primero por donde a mí me gusta empezar, el episodio pasado hablaba con André y Lara, véanlo si no lo han visto, y yo le preguntaba a él y yo le contaba a él que yo cuando era niño, ¿verdad? Mi mamá cuenta que yo andaba con un radio en la mano, lo andaba por todo lado, detrás de un radio viejo, esos de perillas, ¿verdad? Y lo andaba jalando para todo lado, ¿verdad? Y de alguna otra manera, eso hizo que yo me dedicara a algo en mi vida, ¿verdad? Entonces yo ahorita me estudié electrónica en el cole, después estudié redes de comunicación, ¿verdad? Y después me doy cuenta que, me estoy haciendo un podcast, ¿verdad? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo fue Ronald de niño y cómo llegaste a decidir ser doctor? Bueno, Dani, en realidad, cuando uno se pone a analizar, tal vez es un poco diferente a tu caso. Tal vez no me acuerdo yo andar de pequeño con un estetoscopio o andar de pequeño haciendo algo así. Pero digamos que tal vez no es el tema, pero mi niñez no fue como la mejor niñez del mundo. Pasé por situaciones muy complicadas y desde muy pequeño fui una persona sumamente introvertida. De hecho, cuando yo era pequeño me diagnosticaron hasta cierto punto con un grado de Asperger. Y yo no sabía qué era. Me acuerdo que mi mamá, en su afán de cuidarme y todo, me metió en una escuela, a una escuela que queda en Barrio Cuba, el Carmelos, yo creo que todavía existe, y es una escuela de monjas. Y qué es el detalle, que sin afán de sonar un poco religioso así, la educación por monjas es muy buena, pero es muy limitantes a cierto punto, ¿no? Muy estructurada. Entonces, y igual, estamos hablando en los años 90, exactamente. Entonces, yo tengo un problema mental, no lo entiendo, mi mamá tampoco lo entiende, había muchos estigmas de por medio, la educación que yo recibo solo sé que me hacía mucho a un lado porque era el introvertido, el que no podía ver a los ojos, el callado, etcétera, y entonces el que tenía problemas de lenguaje, el que le costó, yo me acuerdo que a mí me costó un montón poder ya aprender a leer. O sea, yo iba para tercer grado y todavía no podía leer. Entonces, y muchas cosas, yo me sentía como diferente al resto.
Yo no tenía amigos, yo no quería salir con nadie, mientras que todos mis compañeros que jugando bola, que aquí yo quería estar solo en mi casa y por algún motivo me gustaba mucho la parte de rompecabezas, la parte de este tipo, ¿no? Y los videojuegos, que siempre me gustaron. Y mientras voy creciendo y comienzo yo mismo un proceso de investigar, digo yo, bueno, tal vez desde la medicina puedo entenderme un poco más, porque al final sentía que me entendía más mi terapeuta que hasta mi misma mamá. ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese momento estamos hablando 8 o 9 años. Entonces yo sentía que cuando iba a terapia me entendía más esa persona que me estaba atendiendo que mi mamá o que mis compañeros. Es más, hasta cierto punto de ese lado uno sentía un rechazo. Entonces tal vez le agarré una empatía muy grande a las personas de salud, porque me gustaba, o sea, me di cuenta que me llamaba la atención ir a un hospital, ir a una clínica, ir a terapia, porque me sentía tranquilo, no me iban a presionar, no era tal vez mi mamá diciéndome, véame a los ojos, y yo queriendo, pero no podía, o no eran mis compañeros, bueno, vamos a jugar bola, y a mí siempre me quedan de último, ¿verdad? Es más, yo me acuerdo que yo era el forever portero, porque siempre nos dejaban de últimos, entonces, ahí siempre sentí como ese rechazo. Entonces, irónicamente, yo sé que esto va a sonar como muy raro, en ese momento sale una serie que se llama Doctor House, ¿verdad? Que me parece increíble. Sí. Y entonces se vuelve como una adicción en mí, comienzo a verla, me la sé de arriba abajo, y entonces la figura del doctor me inspiró mucho. Yo decía, wow, porque él también pasaba por situaciones difíciles, hasta cierto punto generé como un vínculo de empatía. Con House, o sea, algo muy único. Igual a los 9, 10 años, o ya habías crecido. No, ahí ya tenía 11, 12 años. Tampoco está tan joven el hombre, ¿verdad? Yo dije, ya me sentí mal. No, ya estaba llegando el cole, que de hecho fue algo similar. Mi mamá, en su afán de seguirme cuidando, me metió a un colegio solo de hombres, que es el Liceo de Costa Rica, que yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Cuando uno tiene un problema en este sentido y te mete a un colegio solo de hombres, no estoy diciendo que sea un mal colegio ni nada por el estilo, pero digamos que tal vez sí experimenté mucho esa etapa del rechazo, ¿no? Porque era el típico hombre que iban a hacerle bullying en todo lado, ¿no? El inteligente, el nerdazo, el que hacía las tareas, el que todo el mundo siéntese enfrente mío, atrás mío. Y me di cuenta de eso, o sea, que también mi gran capacidad era memorizar. O sea, tengo una capacidad muy buena para memorizar. Y me di cuenta que en todo lo que fuera práctico, soy la cosa más mala del mundo. Práctico, o sea, que mecánico, digamos. O sea, al punto que tuve que ir a convocatoria de música. Porque nunca aprendí a tocar ¿cómo le fue con los boques? Con los boques ni me acuerdo, pero yo creo que lo hacía súper mal también. Entonces, todo que industriales, educación física, decía, esto no es lo mío. Y ahí poco a poco me iba dando cuenta que lo mío era el análisis. Y que lograba analizar muy bien las cosas, y tal vez como era tan callado, me gustaba hasta cierto punto, sé que esto puede sonar un poco raro, sentarme y ver a la gente. Y a raíz de ver a la gente decir, mira, está pasando por esto. Con 13, 14 años. O sea, yo me acuerdo que yo me sentaba ahí en la Plaza de la Cultura, pasaba la gente y yo decía, mira, por esta persona, mira esta expresión, mira. Y me di cuenta que me gustaba, hasta cierto punto, poder entender, como tal vez yo no me había sentido entendido, entender a los demás. Y tal vez esa fue como mi inspiración, no solo a buscar la medicina, sino incluso especializarme en salud mental y psiquiatría, que es como mi foco, porque quería entenderme a mí y de paso ayudar a otras personas que también se sentían incomprendidas, poderles ayudar. Qué resumen y qué montón de cosas se pueden sacar de ese resumen. Antes de eso, ¿no hubo alguna otra fantasía vocacional? O sea, me refiero que usted, siempre un chico dice, quiero ser bombero, quiero ser futbolista, quiero ser... Claro, de hecho tuve dos. Una, como me gustaban mucho los videojuegos, soñaba con ser diseñador de videojuegos. Cuando era pequeño, cuando estaba el Super Nintendo y la Play, uno decía, wow, yo quiero hacer un videojuego, no sé qué. Pero luego me di cuenta que no sé ni qué hay que estudiar para eso, entonces lo descarté rápidamente. Aunque me metí en un técnico de diseño gráfico, que me di cuenta que no tenía nada que ver con videojuegos, pero bueno, mi mamá, videojuegos, diseño, y me metió ahí, ¿verdad? Pero bueno, aprendí eso. Y luego me gustó, no sé por qué, porque me gustaban mucho los dinosaurios cuando era pequeño, querer estudiar antropología. Y irme por el mundo, seguro porque en eso estaba saliendo Jurassic Park y me gustaba mucho y yo me veía, no sé, ¿verdad? Buscando fósiles, una cosa así. Pero son cosas muy niños. Ya cuando tenía, como te digo, 9, 10 años, siempre supe que era relacionado con medicina. O sea, ya desde los 10 ya... Paleontología sería. Es paleontología. Ajá. Entonces, ¿qué es un antropólogo? Antropólogo yo creo que es el de las personas. Imagínate, bueno, si está viendo un antropólogo, disculpe mi ignorancia, pero bueno. Pero entonces, desde los 10 años ya usted estaba ya lo sabía. Clarito. Ya lo decía... que tal vez valió es que yo sabía que algo con el cerebro. Y cuando me puse a buscar, busqué que se llamaba neurología. Entonces yo decía, quiero ser neurólogo. Pero luego me di cuenta
que como yo no soy tan diestro para las cosas manuales, como les decía, yo decía, yo pedando me lo voy a echar. O sea, peor. Y sí, no, y yo siendo, y me decían, pero un neurocirujano gana muy bien. Y claro, súper bien. Pero yo decía, imagínense lo que es estar ahí. Yo decía, no, lo mato seguramente. Entonces dije yo, quiero seguir estudiando algo relacionado con el cerebro, pero no quiero pedar. O sea, no me veo, no me gusta, no me siento esa sensación de presión, de un nervio aquí. Entonces fue cuando me di cuenta de la psiquiatría, que fue algo muy irónico. También es que como que mi vida se ha resumido en series. Y me acuerdo que en ese momento, tenía como 16 años, salió la primera temporada de American Horror Story. No sé si alguno la ha visto. Y en la primera temporada, bueno, no sé si era el protagonista, yo no me acuerdo, pero era psiquiatra y él atiende a una persona que se intenta suicidar. Y entonces, sé que suena muy raro, pero vi eso y yo decía, mira, a mí me gustaría tratar eso. A mí me gustaría tratar a personas con problemas mentales y ayudarles porque puedo interpretarlos bien, me gusta y hasta cierto punto me parece fascinante todo lo que es salud mental. O sea, las enfermedades mentales me apasionan y me encantan. O sea, a mí me ponen una persona, es más, a mí me llevan a un hospital psiquiátrico y soy como chiquito en una dulcería. O sea, yo comienzo a preguntar. O sea, ¿cuánta gente podrá decir eso en la vida, verdad? Para el hospital psiquiátrico jamás entraría ahí. La cosa más chiva. O sea, yo cuando hice mi práctica en el hospital en Pavas, el Chacón Paul, yo no quería irme. Perdón, el Chapuy Torres. Yo no me quería ir, yo estaba feliz y yo todos los días me levantaba, cosa que no me gusta madrugar. Y yo iba y wow, y este tiene una psicosis, y este tiene no sé qué, y y yo la cosa más Sí, feliz. estaba realizado. Yo creo que ese punto en la vida, todas las personas deberíamos de llegar a ese punto en algún momento, es decir, encontré mi lugar, ¿verdad? Y no todo el mundo lo logra. Ser doctor es algo que a veces muchos niños sueñan, ¿verdad? Bueno, siempre ser bombero, ser policía, ser futbolista, ser doctor. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, uno cuando decía ser doctor, y tal vez, bueno, Ronald también, conozco a Ronald, y nosotros crecimos en barrios, ¿verdad? Ah, sí. Para a veces Barrio Los Ángeles tal representa. Vez, exacto. Porque, digamos, no podríamos decir que puede decir, seguro Ronald es un doctor y psiquiatra y todo, y entonces le pagaron la carrera y tenía las posibilidades. Ojalá. Porque a veces la gente dice, estudiar medicina, imposible. Es difícil entrar, ganar un examen, ¿verdad? ¿Cómo hace una persona con todas las características que usted me ha comentado para llegar a cumplir el sueño, la meta, a lo que se propuso? En realidad también es una historia un poco es que mi vida es como tragicomedia, ¿no? O sea, deberían de hacer una serie en Netflix. Yo salgo del cole súper joven, o sea, yo salgo prácticamente a mis 16 años. Entro a la UCR a estudiar pues la carrera que siempre quise, que era medicina. Y a los 2 años tengo que hacer un break porque mi mamá tiene cáncer. Entonces, mi mamá pasa por un proceso de cáncer bastante complicado. En ese proceso mi cabeza estaba en otro lado, que no es estudiar. Claro. Comienzo a trabajar para intentar ayudar un poco, como no tenía nunca experiencia, pero sabía cocinar, porque siempre me gustó cocinar. Terminé trabajando en una pizzería haciendo comida. Entonces, cuando quieran, podemos hacer pizza, lasaña, canelones, lo que quieran. Y entonces comencé ahí. Pues resulta que a mí nadie me había dicho que si usted está en una universidad pública y usted se va, nada más, usted no puede regresar tan fácil, ¿verdad? Pero a mí nadie me dijo, yo solo me fui, no matriculé y me fui. Nadie me habló que tenía que congelar la matrícula, nadie me habló nada de eso. Yo solo me fui 2 años, regresé, según yo a matricular y ya no estaba inscrito en la universidad. Ya no podía matricular. Y yo, ¿pero qué pasó? Y es que, ¿qué pasó con usted más bien? Mi mamá pasó aquí. Y digamos que pasamos por un proceso en donde me di cuenta que a veces la burocracia tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas. Entonces, ya habían pasado 2 semestres y no había podido matricular aún. Ok, entonces, pausa. Entonces, pasa lo de tu mamá, te sales de la UCR y la UCR, ¿qué es? Que te pone como un bloqueo por abandono. Por abandono, porque uno tenía que ir, conversar, hacer un congelamiento de la matrícula y todo, y yo no lo hice. Entonces, el problema, bueno, no sé cómo funciona actualmente la UCR, uno matricula con, digamos, los mejores promedios, matriculan el primer día, y los últimos promedios van matriculando los últimos días. Ahora, entraste a medicina. Ajá. Ok, pegaste un buena buena calificación en ese examen. Por ejemplo, yo salgo del colegio y yo digo, man, no, o sea, yo no me voy a ganar el puntaje para ser doctor. Porque tal vez alguien nos ve en otro país, y tal vez las dinámicas sean distintas o las metodologías sean distintas. Pero hay que hacer una prueba
de admisión, ¿verdad? Ajá, una Para poder matricular las carreras, y cada carrera tiene un puntaje. Y la de medicina es de las más altas. No sé si es la más alta, ¿no? No sé si es la más alta, pero tiene que ser un top 3. Ok. Sí, digamos, eso aumenté a 800 y si no me equivoco saqué como 794, es una cosa así. ¿Y usted estaba seguro de que usted dijo, yo esto lo saco? ¿O cómo? Yo creo que lo que siempre he estado muy seguro de mí mismo es de mi capacidad de estudiar. O sea, siempre me ha gustado mucho estudiar. Tenía nervios, evidentemente, sí me maté mucho estudiando. Yo siempre digo, cuando la gente me conoce, es que usted es muy inteligente. Yo creo que yo soy inteligente, pero porque la pulseo. No es como que yo vengo y leo. No, o sea, hay gente que tiene memoria fotográfica que yo los admiro. Pero sí soy muy disciplinado. Entonces yo me acuerdo que yo era una persona que para un examen estudiaba 7 horas seguidas. Y 15 días antes, 3 semanas antes. O sea, yo siempre he sido muy aplicado en ese sentido. Entonces, sí, o sea, fue estresante. Me acuerdo que sí, fue una parte ahí complicado. Más que toda la parte de mate, que nunca ha sido tampoco como lo mío, pero al final sí logré entrar. Ustedes saben que yo pagué el examen de la UNA, de la UCR, del TEC, y no lo fui a hacer. Se me olvidó. Pero digamos, a mí me pasaba, yo dije, voy a pagarlo porque todo el mundo lo hace. Pero me pasaba, tal vez no lo de Esteban, que yo decía, bueno, no voy a pegar la calificación. Pero sí me pasaba que mi situación no era para meterme a una universidad pública. O sea, yo dije, voy a pagarlo porque en el colegio es lo que uno le dicen, es el siguiente paso. Ajá. Pero yo sabía que no, yo decía, si yo quiero estudiar algo, yo tengo que pagar, yo tengo que estudiar y trabajar, yo tengo que aportar. Sí, yo tengo que ir a lo privado. Pero yo lo pagué así porque sí, ¿verdad? Porque sí. De prepararme, me preparé ahí con unos cuadernillos, un libro que me dieron del... Sí, ajá. Sí. Y me recuerdo, era como un sábado, ¿verdad? Y recuerdo estar en el baño, ¿verdad? Bañándome para ir a jugar bola, algo así, o ir a pasear, o algo así iba a hacer. Y donde me estoy bañando recuerdo decir, uy, ¿qué fecha soy? Yo, mami, ¿verdad? Desde el baño, ¿qué fecha soy? Tal. Y yo, mami, hoy era el examen de la universidad. Bueno, pero lo hacía el otro año. Y me dice, no, ¿pero ¿a qué hora? Y yo di como a las 9 o a las 8, y ya eran como a las 10 de la mañana, ¿verdad? Ya iban saliendo. Sí. Pero recuerdo ese momento, ¿verdad? Y también recuerdo decir, como no sentir eso de perdí algo. No sé, para mí fue, bueno, no fui, pero yo en ese momento decir, no, la verdad que no lo hice, pero no sentí tal vez nada. no estaba tampoco entre tu proyecto de vida tan arraigado, porque ya tenías claro que tenías que aportar, estudiar, trabajar. Sí. Pero lo de Ronald, sí. Yo me acuerdo que yo hice ese examen y daban clases, porque dan clases. Y yo creo que yo fui como 2 veces a un par de asesorías ahí y nada más me mandé. No fue que estudié mucho, porque yo tenía claridad de 2 cosas. Yo quería estudiar o comunicación colectiva, que era ser periodista, o quería estudiar orientación, que hoy pues yo soy orientador de profesión. Y hice el examen y bueno, pude entrar a la UNA, recuerdo, porque hice los 2, y entré a la carrera de orientación y ahí me quedé. Pero sí es curioso y me deja, digamos, qué bueno es saber, porque a pesar de que Ronald, tímido, todo lo que nos contó, dijo, yo creía también en mi capacidad, ¿verdad? Tal vez algunos no lo logran porque no creen en esa capacidad. Y Ronald es, digamos, yo a Ronald lo admiro porque Ronald es como un libro, o sea, literal, él sabe muchas cosas, tiene mucho conocimiento y sí tiene mucha facilidad para la memoria. O sea, el otro día estábamos ahí en una clase que él dio, pero en otro tipo de clase, ¿verdad? En una iglesia donde estamos. Y yo lo veía, yo decía, qué bueno Ronald, porque maneja los conceptos al dedillo, lo que estaba explicando, y es parte de la capacidad. Buenísimo. Entonces, estudias 3 semanas, 7 horas al día. Más o menos. Para este examen de la UCR, entras y ok, no congelas, no congelé. Te vas. Me congelaron, más bien. Te vas y pasa esto con tu mamá. Ahora, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo fue eso? No, gracias a Dios, digamos, sí fue... Bueno, esa experiencia fue muy difícil, Dani, porque me acuerdo llegar, ¿verdad? O sea, yo creo que uno nunca se imagina ir a su casa y cuando vos entras, ver a tus hermanos menores. O sea, en ese momento yo podía tener 18, más o menos 18, 19. Mi hermana, por ende, tenía que tener como 13 y mi hermano menor tenía que tener como 8. Porque siempre ¿Sos el mayor? Yo soy el mayor. Y yo nunca se me va a olvidar eso. Me acuerdo de entrar a mi casa,
siempre hemos sido nosotros, o sea, Ujú. mi mamá, mis hermanos y mi persona. Estar mi mamá con mis hermanos y de pronto, o sea, eso que uno entra y dice, aquí algo pasó, ¿verdad? Uno ve las caras, están tristes, Sí. y mami está llorando y, o sea, me acuerdo como si fue ayer cuando me dice, sentate, ocupado hablar con vos, Ujú. y yo me siento y me dice, tengo cáncer. Así, ni me la, no, pum, de un solo. De ahí sí. Y obviamente como uno ha estudiado, como uno, aunque todavía no estaba en mis primeros años haciendo que los generales, que la parte de física, de teatro y todo, no había profundizado en mi carrera. Claro, me dan esa noticia y uno ya piensa de todo, ¿verdad? Y después de ver todas las temporadas de Doctor House decía, sí, la cosa está difícil, Sí. ¿verdad? Lupus. Lupus, exactamente. Y claro, cuando ella me dice, yo, bueno, ¿qué es el diagnóstico? Me dice, mami, el tumor es avanzado, aproximadamente tiene 2 años, lo detectaron porque mami fue de esos exámenes que fue rutina y lo encontraron, ¿verdad? Entiendo. Ajá. Y estamos hablando tal vez hace más de 10 años de esta experiencia, entonces no estaba como ahora, que ahora es un poco más fácil, que se Sí. hacen las mamografías cada cierto tiempo, etc. Y claro, cuando mami me dice eso, yo, tal vez por mi mismo conocimiento, yo me derrumbé. Y yo dije, pero yo tengo, o sea, soy una persona que apenas está creciendo y ¿qué pasa si mi mamá se muere? Mi papá no estaba, mis 2 hermanos son menores de edad, ¿qué va a pasar con esto si mi mamá es el soporte? Sí. Gracias a Dios, bueno, mami sí pasa por todo el proceso de quimioterapia, es un proceso muy difícil y de verdad, si alguien en la audiencia nos ve y pasa por esto, mis condolencias y mucha fortaleza. Sí. De verdad que es muy difícil ver a tu mamá que se le caiga el cabello, Sí, claro. ver, o sea, yo creo que lo más impactante fue una vez que yo estaba, que mami me levanta y me dice, Ronald, quiero morirme ya, o sea, ya no tengo fuerzas Ay, para man. seguir viviendo porque la quimioterapia es un proceso muy difícil, o sea, a veces tu mamá, otra persona, o sea, Sí. tú la ves y tú dices, ¿qué pasó? Pierde peso increíblemente, vomitar por la quimioterapia, desganada, sin fuerzas, y evidentemente fue por lo que yo te decía, como ella se incapacita, obviamente a nivel del salario disminuye, es el único ingreso en la casa y es donde yo pues busco una opción más, ¿verdad? Buscas la Exactamente. pizzería. Correcto, que un primo la tiene y bueno, gracias a Dios ahí algo bonito se hizo. Ujú. Ya luego cuando pasa esa situación que no puedo regresar a la U porque está como este proceso de congelamiento y todo, entonces digo yo, bueno, yo quiero seguir estudiando, no me quiero quedar acá. Y comienzo a buscar en universidades privadas que no había de otra. ¿Qué es el detalle? Que me doy cuenta hasta ese momento que mi carrera es casi que no la podía pagar. Nosotros Sí. alquilamos una casa en Barrio Los Ángeles y todo. Ok, Y- un momento ahí. Ajá. Entonces, tu mamá. Ok, tu mamá todo bien, gracias a Dios. Ah, qué sí, bueno, ya mi me mamá. alegro. Bueno, sí. Y, sí. bueno, Mi y la mamá hemos visto, después la hemos de, visto. Ajá. sí, después de La ese conocemos, proceso. sí. La conocemos, sí. Saludos a a la mamá. a Elizabeth. A doña Elizabeth, doña sí. Eli, Sí, de hecho, bueno. Ahora, pero déjame hacerte la pregunta. Ajá. ¿Cómo es, en qué momento ya decides que puedes seguir con tus estudios? O sea, ¿en qué Eso es momento cuando mi pasa mamá, eso? después de 2 años de quimio, la van a Ujú. operar. Y eso, bueno, parte de, yo soy bastante creyente, ¿verdad? Ujú, ujú. Bueno, aparte en mis horas profesionales soy psiquiatra, en mis horas Exacto. 24 soy pastor. Ujú. Entonces, bueno, mami se agarró mucho a la fe. O sea, realmente lo que yo admiro de mi mamá es que tiene una fe enorme. Y ella tenía cáncer de seno. Y cuando van a abrirla, o sea, con la intención de quitarle el seno, El tumor el que tumor estaba que detectado. tenía en el seno, no había nada. O sea, una semana antes, Ah, la claro. radiografía tenía un tumor. Ajá. Una semana después la abren para quitarle el seno y no No había estaba. nada. O sea, no había nada. De Wow. hecho, hasta mi mamá la comienza a revisar y mami tiene una cicatriz de prácticamente toda la axila. Ajá. Porque decían, no, ¿dónde se escondió? Tiene que estar, se encapsuló y pasó prácticamente las siguientes 2 semanas en exámenes porque no creían que no hubiera. Y no hubo. Y después de eso, mami pasa por el proceso post-cáncer, que es la radioterapia, a Ujú. ver si vuelve a surgir y ya actualmente mami está de alta, o sea, nunca más volvió a tener cáncer. O sea, totalmente. Y es de las pocas mujeres con cáncer de seno que tiene sus 2 senos bien puestos, ¿verdad? Wow, Porque no se lo man. tuvieron que quitar. Claro, eso a mí aumentó mi fe enormemente y Claro. me hizo todavía más decir que quiero ser médico en ese momento porque quiero ayudar. Nos topamos con médicos excelentes, oncólogos increíbles, que realmente uno dice, wow, en estos momentos yo quiero ayudar. Tal vez porque ya tengo esa vocación de fondo y quería hacerlo. Entonces, ya cuando mami le dan de alta, es cuando que pasan los 2 años, le abren, no tiene cáncer, y digo yo, bueno, tengo que seguir con mi vida. Tengo que admitir que mami me empujó, porque yo ya estaba como, no, voy a estar trabajando, no. Sí, sí. Y mami siempre me orientó, no, nada, adiós trabajo, primero el estudio y vuelva. Ujú. Y de hecho, cuando vuelvo y pasa esto, yo dije, no se puede. Hasta cierto punto sí me afectó, pero como dicen, cuando usted comienza a ganar un poquillo de plata, usted como que
que el estudio lo postergo un Sí, poco, ujú. pero mami fue la que me decía, no, vamos a buscar universidades, vamos aquí, vamos allá. Y en esa búsqueda, que fui por todas las universidades del país, llego a la Universidad Latina. Y en la Universidad Latina me atiende una persona, nunca se me olvida, Henry, y él me dice, mire, don Ronald, qué situación más difícil, ¿verdad? Fue como el único que se había condolido de todas las universidades que habíamos ido. Me dice, lo más que yo podría hacer por usted para ayudarle es que usted haga un examen, que tenemos una promoción, no me acuerdo cómo se llamaba, y dependiendo de su resultado de ese examen podemos darle una beca. El problema, me dice, es que hay 3 carreras que la Universidad Latina nunca da becas. Medicina, hotelería y gastronomía. Nunca se me va a olvidar. Pero hay una carrera muy similar que se llama... Las más caras. Que, ¿no? exactamente. Y me dice, pero una carrera similar que se llama enfermería. Usted puede hacer el examen, puede tener una beca en enfermería y como tienen muchas materias en común con medicina, luego se pueden convalidar. Convalida. Y entonces Bien. no tenía ninguna otra opción. En realidad era seguir esperando que la UCR funcionara. Y mi mamá digo, mami, pues no podemos pagarlo. O sea, estamos hablando que en ese momento ahora estaba mucho más caro. Eran como $500,000 de colones. Y yo decía, no podemos. Y mami me dijo, tranquilo. O sea, usted, si me dice que sí, yo me encargo. Y entonces mami se puso las 10, como decimos nosotros, ¿verdad? Sacó la cara y ya comenzamos. Estudiando enfermería. Y yo comencé a estudiar en el 2013, si no me equivoco. Ok, 2012, 2013 aproximadamente enfermería. Y tu mamá te ayuda a pagar estudios. Y mi mamá me ayuda. Claro, eso fue Qué bonito, literalmente súper limitante. O sea, el punto Sí. que era, por ejemplo, yo vivía en Barrio Los Ángeles, eso queda por San José Centro, Barrio Cuba, y no había tal vez para pasajes. Entonces era caminar. Sí. A veces, por ejemplo, uno tenía esos bloques feos y nunca se me va a olvidar esos momentos porque tal vez, no sé, tenemos una clase de 10 a 12 y luego la otra a las 4. Y todo el mundo, Ronald, bueno, vamos a almorzar. Y yo, no, voy a ir a la biblioteca a estudiar. Y en realidad es porque no tenía cómo pagarme un almuerzo. Eso lo pasa mucho el estudiante, ¿verdad? Sí. Sobre todo el estudiante cuando no tiene tanto recurso económico. Porque yo recuerdo tener, bueno, yo o varias gente en la U, a veces uno decidía o pago pases o como, sí. O almuerzo, ¿verdad? Pero ese sacrificio en algún momento, sí, ¿verdad? Da frutos. Correcto. Exacto. Sí, entonces así fue. Y cuando yo entré, yo sí pregunté si tenían beca. Me dice, sí, aquí hay 2 tipos de becas. Me dicen, una beca por horas beca, o sea, que usted trabaja en la universidad y la universidad te costea una parte, o por excelencia académica. Entonces, eso sí, tenés que tener por lo menos un año en la universidad para poder optar por alguna beca. Entonces, ese año mami hizo lo que pudo para que no me faltaba la U, no me faltó, o sea, gracias a Dios nunca me faltó todos los sacrificios del mundo, ¿verdad?, que uno podía hacer y que siempre se lo voy a agradecer a mi mamá en realidad, claro, que ella me haya ayudado. Y ya luego cuando yo tuve el año de la universidad, opté por la beca de trabajar a la U. Entonces fue cuando yo comienzo a trabajar a la U y la U me costeaba creo que el 80% o 75% de mi carrera. Entonces, claro, eso ya refresca. Un refrescamiento, claro, un montón. Y luego, gracias a Dios por las notas, porque ellos tenían una opción de beca 100, que te pagaban toda la U si tenías un promedio de 95 para arriba. Oh, wow. Si bajabas de 95, perdías la beca. Entonces me mataba estudiando por lo mismo y llegué. De hecho, si no me equivoco, a menos que en los últimos 3, 4 años me hayan quitado el récord, creo que soy el único estudiante en Ciencias de la Salud con una beca 100 en la universidad. En esa universidad. O por lo menos la punta de lanza, el que tal vez cambió correcto, porque tener notas de 95 para arriba en medicina es muy difícil, o sea, bastante complicado. Eso es un mito, o sea, porque he escuchado eso, la carrera de medicina no es para cualquiera, es muy difícil, 100%. O realmente es cierto. No, es cierto 100%, no porque uno lo haya estudiado y no porque uno menosprecie otras carreras, para mí todas las carreras tienen lo suyo. Pero digamos, en medicina tenés que entender, más allá de una vocación, se entiende que la sangre, que aquí, o sea, uno tiene que estar ubicado en ese sentido, pero es que para un examen tenés que leerte un libro de memoria de 2000 páginas. O sea, memorizar más de 600 músculos, memorizar, etcétera, etcétera, y tener una capacidad analítica que no muchas personas la tienen y se van frustrando en el proceso, porque tal vez uno tiene ¿cómo se llama? La formación de memorice A, B y C, pero no tenemos la formación de analizar por qué A, B y C. Digamos, yo puedo decir, agua es agua, botella azul, recipiente de plástico. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué está agua? O sea, no tenemos esos porqués. Sí, y eso es desde... ahí es donde hay situaciones que yo creo que deben de ir cambiando en la educación desde la primaria. Porque uno a veces llega a la universidad y te dicen, bueno, tenés que hacer un ensayo.
y tenés que tener criterio para poder dar una opinión acerca de cierto tema. Sí. Pero usted, cuando estaba en la escuela, usted le enseñaban a... Vas a un examen, memorizas y lo después haces. vomitas todo Vomitas en, y en listo. el examen y listo. Pero no te enseñan eso que estás diciendo vos. Analizar, tener criticidad acerca de alguna... De las cosas. Y entonces cuando te dicen, te toca hacer un análisis, te toca hacer un ensayo, Y sí, pasa. es un choque para uno, ¿verdad? De hecho- y ese tipo de carreras, me imagino que tienen lo suyo en Pasa ese mucho. sentido. ¿Cuántas veces no nos pasó que después del examen ya no nos acordábamos nada? A mí me pasaba eso, que hacía Así, el examen total. en el cole. Y Man, ¿y qué respondió aquí? Ya no sé. Ya no sé ni botaba qué uno el estudié. estrés, Sí, uno ya- se ya- sentía así tenso Sí. y después terminaba el examen, ¡puf! Y ya. Y ya no sé. Sí, se No acabó. me pregunten nada, no me acuerdo nada de estudios sociales. Claro, tal vez el detalle con la medicina o cualquier ciencia de la salud es que tú tienes que entender que vas a aprender para la vida porque, por ejemplo, tal vez, no sin menospreciar, Sí, en sí. otras carreras si cometes un error, no sé, se jodió algo, se repara, cometes un error, se busca cómo. En medicina cometes un error, se muere una persona. Se muere una persona, Sí. una familia detrás tuya, gente que, o sea, entonces hay una carga muy ética y muy moral que hay que tener mucha vocación y muchos, sin afán de ofender a alguien de la audiencia que tal vez piense de esta forma, pero tal vez quieren ser médicos por la parte económica, por la parte de estatus social que te puede brindar, porque me llamen doctor, por andar con Ok, una gabacha ok, blanca, ok. que uno Ajá. los ve... Por el que estatus usted dice, social, porque ajá. anda con la gabacha blanca en medio de San José Centro, ¿verdad? O sea, eso es Ajá. para el hospital. Y que yo también lo hice, tengo que admitirlo, porque obviamente ese prestigio, y uno, la primera vez que yo iba caminando con la gabachilla blanca, me dicen, doctor, y uno se siente, Ajá, ¿verdad? En el claro. Olimpo, ¿verdad? La ¿Qué, par de qué Zeus. sensación es así, en una palabra? Tal vez en una palabra, aceptado. Como tal vez mi infancia, yo no fui tan aceptado por mis problemas. Ay, man. Cuando alguien viene y me dice eso, me sentí aceptado. O sea, del chiquito que... Man, yo me yo- imagino a Ronald así en una esquina y todo jugando bola y Sí, él... man. Hasta que llega el momento donde te dicen, doctor, ¿verdad? Es una sensación Es ya... exactamente. Donde, o sea, digamos que hasta ahí, yo siempre lo voy a decir. Hay gente que dice, a mí me gustaría volver a mi época de cole. Yo la odié. O sea, yo la detesté. Sí. Yo esa lo tengo seguramente bajo varios candados de sentimientos Lo en mi bloqueó mente, totalmente, sí. Pero si yo pudiera disfrutar una etapa, sería la etapa de la U. Ajá. Porque fue esa etapa donde me sentía un poco más realizado como persona Sí. y como profesional hasta cierto punto. Entonces, gracias a Dios, a esa beca y gracias a la Universidad Latina, que no es para hacer propaganda. Salud, Ahora soy el profesor No de importa. la universidad, de hecho. Un saludo. Un saludo. Un saludo ahí. Gra- Si ocupan poner, aquí estamos A abiertos doña a Rosa publicidad. Si hay más Vea, becas y lo hay que pared, ustedes sí, quieran, sí. hay candidatos. Si tenemos pared, fondo negro, ahí puede ir cualquier No, patrocinador. de hecho es idónico porque vea, esas son las vueltas de la vida. Empecé siendo un estudiante, la universidad me tendió la mano, me Es ayudó cierto. mucho Ajá. y actualmente, yo soy el profesor de internado de la universidad. O sea, ya no es solo doctor. doctor. Hoy también le dicen También me profe, dicen profesor, pero sí. también le dicen pastor. También me dicen pastor. Eso, mi siguiente pregunta. No, y qué bonito. O sea, sales de la U, mejor promedio, Fue el mejor promedio. sí. becado, tal vez, no sabemos si eres el único, pero pudiste tal vez abrir el paso a otros estudiantes y ahora en la universidad, ¿verdad? Qué bonito, Y no fue qué de bonito papá, camino. porque pasa mucho eso, ¿verdad? Papá doctor, hijo Ah, doctor, no, ¿verdad? de Y- hecho- y es más fácil a veces ingresar al mundo laboral Sí, cuando sí, usted teniendo- tiene un sí, apellido, ¿verdad? claro. Que Sí, sí, de meritocracia, señor. Ajá. Sí, sí. No, en realidad mi mamá es la menor de 15 hermanos y ella es la única que llegó a la U. Wow. Entonces hay otros primos míos, no solo soy yo, hay varios, pero sí somos de los poquitos que sí, no, en mi familia no hay nadie que es Sí, doctor, sí, soy porque como en el esas primero. carreras, por ejemplo, los abogados también pasa bastante eso. En enfermedades sí hay varios Sí. abogados. Bueno, además de ser doctor, ¿verdad? Bueno, sí, además de ser doctor, comentábamos que eres pastor en una iglesia, la iglesia que compartimos, ¿verdad? Correcto. Aún así, compartimos la iglesia, pero bueno, yo es la primera vez que escucho la historia de Ronald y estoy con mi corazoncito así hecho un puñito por algunas cosas que hemos compartido, ¿verdad? En común. Mi papá también mi papá falleció cuando yo tenía 18, 19 años de una enfermedad terminal, de Parkinson. Entonces, este asunto de ser una persona de 15 años con el papá enfermo, Es súper difícil. verlo deteriorarse, es muy duro. Oiga, si alguien está pasando por eso, lo que pueda hacer, escríbanos al Instagram y lo que le podamos ayudar con muchísimo gusto. Claro que sí. Pero eres doctor y eres pastor. Correcto. ¿Cómo compaginas eso? ¿Y cómo es esto de dedicarse a la ciencia y creer en Dios? Que para muchos puede No, ser contradictorio.
En realidad, cuando más bien el hecho de dedicarme a la ciencia reafirma mucho de mis creencias. Yo creo que cuesta más creer que Dios no exista a creer que exista, porque la misma ciencia afirma la existencia de Dios. O sea, si uno ve, y tal vez no, o sea, aquí ya, si me dan bola, dudamos 2 horas, pero uno puede mostrar la existencia. No sé qué decir, no sé si decirle sí o no. ¿Verdad? Porque podríamos hacer otro episodio. Otro episodio. Okay. Es más, yo una vez hice ¿cómo se llama? Un seminario de cómo demostrar la existencia de Dios científicamente, sin tocar nada de la Biblia, sin tocar nada religioso. Bueno, Eso es desde la ciencia, porque se puede hacer, es muy sencillo. Entonces, más bien cuando vos estudias la ciencia y cuando vos conoces un poco más el cuerpo humano, que en realidad es la gran diferencia entre una persona y mi persona, que conozco más cómo funciona el cuerpo humano, tú decís, ¿cómo se hace? Es más, la ciencia nos puede decir cuáles son los ingredientes de un cuerpo humano. Es más, hay una serie que me gusta mucho que se llama Full Metal, que hacen una comparativa que es la alquimia. Alchemist, y en la alquimia te dicen cuántos ingredientes, cuántos gramos, cuántos todo para hacer iniciando un cuerpo la serie, humano. primer capítulo. Exactamente, se quedan sin manos, sin piernas. Pero, ¿qué es el problema? Que aún así la ciencia, sabiendo qué compone un cuerpo humano, no pueden darle vida. Y nunca van a poder dar vida porque hay algo intrínseco que la ciencia no puede dar, que eso es el alma y el espíritu de la persona. Entonces, más bien, cuando uno se mete más en esto, usted ve, pucha, para que cada un pensamiento que yo tengo es porque vino una neurona, hizo una comunicación con energía sináptica y viajó. O sea, y usted dice, ¿cómo hace eso algo que sea humano? Si nosotros no podemos hacerlo, si un humano viene, se golpea la uña pequeña del pie y ya su vida se trastornó y ya no puede avanzar, ¿verdad? Definitivamente tiene que haber algo superior para que nuestro cuerpo funcione, para que haya vida como tal. Porque cuando uno entiende, por ejemplo, que sonreír, estás utilizando, o sea, más de 50 músculos, usted dice, Dios mío, pero ¿cómo todo está tan encajado, tan engranaje? Yo no soy mecánico, pero yo imagino que según un mecánico, cuando ve un carro, un Ferrari, no sé, un Lotus, un Mercedes, dice, es que todo está tan bien puesto. Y es lo mismo que pasa con la ciencia. O sea, usted dice, ¿cómo todo está tan bien puesto? Indistintamente de lo que uno después haga con el cuerpo, ¿verdad? Pero todo está perfectamente, cada órgano, cada situación, cada célula, cada tejido, todo está igual. O sea, no es posible que esto ocurra si no hay un ser superior que lo alinee. Entonces, más bien, entre más yo me metía en esto, entre más yo experimentaba conocimiento, más reafirmaba mi creencia en Dios. Y no solo eso, sino que cuando uno lee la Biblia, hay cosas que yo aprendí en la medicina que están en la Biblia. Y yo decía, ¿cómo un libro que se escribió hace años atrás me está diciendo algo que ahora, claro, llega un científico X renombrado y dice, yo lo inventé? Y yo decía, no, pero aquí está, ¿verdad? Es más, me encanta algo que dice en el libro de Daniel, que dice, y la ciencia aumentará. Sí. Y la misma Biblia habla de un montón de cosas que hasta el día de hoy se vienen descubriendo en la medicina y uno dice, wow. Entonces, más bien, me cuesta, y hay muchos, porque conozco muchos, creer un médico o alguien relacionado con las ciencias de la salud que no cree en Dios. Yo creo que lo que puede ocurrir ahí, sin afán de ofender a nadie, es que lastimosamente la sociedad, el mundo, nos idiotiza o nos idealiza como si fuéramos dioses. Porque yo tengo que admitir que algo que a mí no me gusta... A los doctores. A los doctores, Okay. claro, que yo decía, y tal vez porque soy pastor y lo veo. Además, a mí me da mucha risa porque como pastor uno tiene ya la mala fama de se roban las ofrendas, aquí, que allá, no sé cuánto. Sí. Y a mí como doctor es otra cosa. O sea, yo creo que yo como doctor les digo, deme su casa y me la va a dar, ¿verdad? Y yo decía, no tiene sentido alguno, porque la gente idiotiza mucho la imagen o idiotiza mucho el conocimiento que uno pueda llegar a tener. Es más, hasta donde un día yo me puse a analizar, yo decía, ¿qué es la ciencia de un doctor? Que tiene más conocimiento que vos, eso es todo. O sea, no somos nada del otro mundo. Ahora bien, si hay una vocación, para dar un diagnóstico. O sea, mucha gente lo puede hacer. O sea, como que la gente por el título de doctor, la gente como que pone en un escalón arriba al doctor. A la persona. Lo endiosa Lo mucho. endiosa. Y el problema es que idiotizar, no, va de mano, se hace idiota. Idolatrar. Lo idolatra. Claro, yo como doctor puedo decir, no necesito a Dios. No necesito, hasta cierto punto la gente me venera, la gente aquí, la gente allá. Yo sé lo que es llegar, por ejemplo, a un restaurante que está lleno, ¿verdad? Y tal vez se dan cuenta que soy doctor y sacar a alguien del restaurante para dármelo a mí. Qué Ajá, increíble. a ese nivel. Es increíble, porque sí idealiza uno totalmente es algo... al doctor, digamos, ahí viene el doctor, ¿verdad? Es como que ¿y qué te hace sentir eso?
Al inicio, como tenía una seria necesidad de aceptación, wow, me sentía la cosa más grande del mundo. Que hasta cierto punto, un momento de mi juventud, me jugó sucio, porque uno llega a creerse más de lo que uno es. Y hay un versículo que dice que uno no tiene que tener mayor concepto de sí mismo. Y yo decía, no, o sea, al final este conocimiento es por Dios. Al final, esto que yo sé es porque Él me dio la capacidad para. Al final, de nada sirve que yo pueda venir y hacer un diagnóstico, porque nosotros más bien sabemos, y yo he visto, que por eso yo digo, yo no entiendo cómo hay un doctor ateo, cuántos milagros uno ve, empezando con el de mi mamá. Sí. Pero cuántas veces yo he dicho a esta persona, ya no hay nadie que nada, o sea, ya la persona va a fallecer. Y el día siguiente se levanta como si nada. Se dice, pero ¿cómo ocurrió? O sea, yo he tenido tantos diagnósticos erróneos en mi vida, pero es que al final el diagnóstico final lo tiene Dios. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo no creen en Dios? Entonces no cambió, vamos a ver, el estudiar medicina y todo lo que conlleva la medicina no debilitó tu convicción, No, sino que más bien la fortaleció. Pero sí uno llega a entender por qué la gente, por ese conocimiento, puede apartarse de Dios. Sí. Vieras que tal vez, no es que yo diga, bueno, yo obviamente no soy doctor, ¿verdad? Y yo he estudiado cosas de tecnología. Voy a sonar como un perico, ¿verdad? Pero este año, curiosamente, he leído muchas cosillas de filosofía, muy poco y así. Pero también el leer eso y leer ciertas cosas de filosofía, en vez de alejarme de creer en Dios, también me ha acercado, ¿verdad? Y los griegos, bueno, los griegos fueron expertos en contradecir contradecir a los dioses, ¿verdad? De hecho, ahí empieza el asunto de la filosofía, ¿verdad? En decirle a la gente, lo que vos crees es un mito, la realidad de las cosas son esto, ¿verdad? Correcto. Muy resumido, ¿verdad? Siempre digo esto para que nadie me dé ahí por debajo de la lengua, ¿verdad? Pero lejos de alejarme, me ha acercado, pero exactamente pienso lo mismo. Si vos lo lees por tu propia satisfacción, sí llego a entender por qué gente se puede alejar solo Claro. por un conocimiento. Es más, yo siempre pongo este ejemplo y cuando yo trabajaba en la universidad, cuando me pagaba la U, yo trabajaba en la parte de ventas. Entonces me pasó algo y así es como lo logré asociar, y es que me volví el mejor vendedor. O sea, me volví el mejor vendedor y nadie vendía mejor que yo y siempre me premiaban y todo. Y llegué a tener un conocimiento que me acuerdo que incluso en ese momento mi propia jefatura me pedía consejo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasaba? Yo sabía que era mi jefe y tenía que mostrarle un respeto, pero yo sabía que sabía más que él. Yo sabía que incluso mis compañeros acudían a mí y yo sabía que yo ahí era hasta más importante casi que mi jefe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo que siento que pasa a muchas personas de la salud, que llegan a saber tanto, llegan a entender muchas cosas, llegan a palmearlos tanto, a que la gente diga tanto, que aunque saben que Dios es Dios, dicen, pero me necesitan más a mí que a Dios, hasta cierto punto. Entonces, yo creo que se puede resumir que el conocimiento mata, más el espíritu es el que vivifica. Al final, mucho conocimiento te puede llevar a que ni tú mismo te conozcas. Lo importante siempre es entender quién eres, qué lugar ocupas y sobre todo en qué posición estás. Dios siempre va a estar arriba, nosotros vamos a estar acá. Si no, nos hacemos diablos modernos el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo, Ronald, trabajando ahí sin ejercer? De ahí fueron 7 años. 7 años sin ¿Graduado? ejercer y ya graduado. No, digamos, Okay. yo cuando me graduó ya fue tal vez un año. Un año sin ejercer. Sin ejercer. ¿Qué sensaciones te provocaba el trabajar en ventas? En ventas, en lo que no habías, o sea, para lo que no habías estudiado, a pesar de que eras el mejor vendedor, ¿verdad? Era algo irónico porque tal vez estaba pasando por una etapa en mi vida en donde estaba buscando un ascenso en esa rama. De hecho, me acuerdo que concursé para llegar a ser supervisor del call center de la universidad o para ser supervisor de técnicos. Y me acuerdo que me rechazaban por mi carrera. Porque me dijeron, no, es que vos ya tenés una carrera. Vas a durar y poco. vas a durar poco. Me pasó una vez eso. Sí. Entonces, más bien me frustré en contra de mi carrera, porque en ese momento, como ya estaba trabajando y estaba estable y todo, entonces yo decía, pucha, entonces, ¿para qué? No sé qué. Claro, ya me acuerdo que me duró un par de meses, muy poco la rabieta, porque en eso me salió una opción para trabajar con el PANI, que fue como mi primer lugar para ejercer mi profesión, y ya se me pasó porque ganaba mejor y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, pero sí es una sensación, tal vez en ese momento, como no estaba tan enfocado en ejercer como médico,
entonces no me afectó tanto. Ok. O sea, no me llegó a afectar, me afectó más bien en contra porque no me ascendieron. Ah, ok, no, porque yo recuerdo que a mí me pasó algo parecido. Yo trabajaba igual como en un asunto de cobros, pero yo no ejercía mi profesión. Entonces había más bien un sentimiento de frustración en mí, ¿verdad? Pero a Ronald le fue tan bien, Es que me está ¿verdad? yendo muy Ajá, bien, le fue sí. tan bien que más bien era lo contrario, más bien Ajá. estabas estable. Y cuando ya llegas al PANI y ya ahora sí, el doctor Ronald, Ahora sí, sí. ¿qué pasa ahí en tu vida? Lo primero es que me di cuenta que no quería trabajar con niños nunca más en mi vida. No por nada negativo, sino Pediatra que no. Pediatra definitivamente no. Y no por nada negativo. Más bien, o sea, de verdad la gente que trabaja en el PANI, mis respetos totales. Sino que me di cuenta que soy demasiado sensible. O sea, ver casos de niños quemados, niños abandonados, niños que pasan por situaciones de verdad que uno no se lo desea a nadie. Emocionalmente me inestabilizaba. O sea, para mí era muy reconfortante ayudar a los niños, pero yo me iba Pero era por la figura Era- de ser niño, la persona, Ah, sí, sí, porque sí. en un hospital vas a ver quemados, En acuchillados, realidad tal vez sangre. eso suene de muy to- cruel, pero a un adulto quemado no me afecta para nada. O sea, Sí, 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 entiendo la parte empática que Sí, jodido, sí. pero es que un niño, no sé, a mí es como pobrecito, no está Ujú. viviendo, le pasó esta situación. Sí. Y tal vez como uno sabe las consecuencias de esta persona va a estar con un montón de heridas, puede generar este trastorno, puede Ajá. tener esto. Entonces, o sea, en verdad es muy jodido. O sea, de verdad No, que... vieras, sí. Pero la experiencia es muy bonita, o sea, yo me sentía súper bien, súper feliz, muy gratificante, pero más que todo es por la cuestión de que yo decía, no lo logro. O sea, yo me ponía a llorar, o sea, y Sí, sí, te yo quebraba, te terminaba y tenía que un toquecito al baño y yo, no, ¿verdad? Ajá. Y tal vez eso ha repercutido en que quiero tener hijos. Yo no tengo hijos y un anhelo mío es tener hijos por lo mismo, porque Sí. tal vez uno escucha, no, es que cómo uno va a tener hijos en este mundo Sí, y traerlos ajá. a sufrir. Y más bien, yo quiero tener uno para cuidarlo, para que no le pase nada y para darle mucho amor, ¿verdad? Pero sí, o sea, fue una experiencia increíble. De hecho, todavía actualmente, muchas veces, a veces colaboro con el Patronato Nacional de la Infancia. Ujú. No es algo como está ahí, a veces es una opción que sale, principalmente por el tema COVID, que yo creo que ahorita tal vez lo podemos abordar, que Sí. como sí tengo mucha experiencia con el tema COVID, prácticamente atendí la emergencia COVID desde el inicio. Ujú. Entonces, cuando hay un chico con COVID en el Patronato Nacional de la Infancia, a veces uno puede ahí colaborar. Ok. ¿Recuerdas la primera vez que te llaman doctor? Sí. Pe- O sea, Ajá. la primera vez profesionalmente Profesionalmente, sí. Cuando un paciente ya llega y te dice, doctor, me pasa esto. En realidad fue como, digamos, como estudiante, una vez que estás haciendo el Ajá. campo clínico, uno llega y le ¿Qué dice es el campo clínico? El campo clínico son prácticas de lo que Ujú. usted ya aprendió teóricamente, llevarlo a la caja. Ok. Digamos, vas a un hospital, vas a una clínica, vas a un EVAIS y pones en práctica lo que has ido aprendiendo. Ok. Y luego está el famoso internado, Ujú. ¿verdad? Que es cuando usted ya prácticamente trabaja como profesional, pero estás haciendo tu Es como un tu trabajo de práctica. campo, sí. Sí, la Una parte más práctica. práctica. Ujú. Entonces, la primera vez fue como estudiante, digamos que claro, yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar, estaba en la parte de medicina del Hospital Calderón Guardia y llegué a conversar con una y me dice, doctor, tengo una consulta. Y cuando, o sea, esa palabra en mí como que detona es, voy a ayudar, o ella me está poniendo atención y no sé, como que me activa el modo de ayuda, ¿verdad? Ujú. Y entonces me sentí súper reconfortado, o sea, me sentí la cosa más importante del mundo tal vez. Ujú. Pero no por una cuestión social de, sí, créame, soy el doctor. No, sino porque yo decía, Me lo reconoce me lo que gané. yo puedo ayudarla. Ajá. Entonces, Ok. es más que Entiendo. toda esa parte, que para mí el término doctor están reconociendo que puedo ayudarles. Tal vez lo asociaban en ese momento. ¿Has visto esta serie de New Amsterdam? No lo he visto, No. me han recomendado, sé que está muy buena. Sí, sí, sí. El doctor, el personaje principal, tiene una frase muy conocida, pero en la serie se la dan mucho a él, que es el ¿cómo puedo ayudar? Bueno, ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, cuando dices eso, me recuerda mucho la serie. Ojalá la puedas ver. hay que echarle una ojeada. Ahí sí. Sí, porque digamos, eso demuestra que sí, hay vocación ahí. Sí. Hay esa intencionalidad de decir, estoy acá para servir, para ayudar con el conocimiento que tengo. Habrán otros que tendrán otros motivos a la hora de ejercer. Y ahí es donde la gente dice, es que ese doctor no tiene vocación. No, Sí, no, sí, pasa. ¿verdad? Pero qué interesante saber eso, ¿verdad? Y eso también, lo que venía detrás tuyo, ¿verdad? Que te generó ese sentimiento de aceptación hasta social, ¿verdad? Claro. De que la gente ya te reconociera distinto al Ronald
de antes. De hecho, es que tal vez yo lo asociaba porque yo me acuerdo cuando yo decía doctor a mi terapeuta o cuando yo llegaba con mi mamá, entonces lo asocio inmediatamente. Esa persona que me está diciendo doctor, tal vez sea la mamá de alguien, tal vez sea el papá, tal vez pueda ser el tío. O sea, yo siempre me gusta visualizar el contexto. O sea, yo veo una señora con X padecimiento, pero tal vez hay un niño de 8 años que depende mucho de esa señora. Y yo puedo ayudar a ese niño, tal vez porque me logro ahí visualizar en mí, que yo decía, estos doctores que ayudan a mi mamá con el cáncer no sabían lo que a mí me estaban ayudando, porque era mi mamá. Entonces, siempre yo le digo a mis estudiantes, cuando usted tenga un paciente, imagine que es su mamá, que es su papá, que es su hermano, que es su hijo. O sea, es que usted no sabe el trasfondo que hay detrás de, no lo veamos como un saco de papas, ¿no? Como la paciente de la 42, no, o sea, veámoslo como una persona que tiene una familia, que tiene alguien que depende de ella, que tiene una vida. Y usted, por su profesión, está en ese momento para poder ayudarla. Para marcar. Para marcar, para bien o para mal. Entramos en esta etapa de esta conversación sobre tu carrera médica. Entonces vas al PANI, y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Del siguiente paso fue que estuve un tiempo ahí y me llaman. Bueno, en ese paso fue que vino el COVID. Viene la pandemia, 2020. Y en el Calderón Guardia abren un nuevo edificio, que es la Torre Este, y contratan, no me acuerdo a cuánto voy a batear, pero creo que como entre 800 y 1000 personas contrataron para atender la emergencia. Yo había dejado papeles desde un año antes, ¿verdad? Pero uno siempre la pulseaba y nada que lo llamaban. Y de pronto, nunca se me va a olvidar, estaba en mi casa un lunes en la noche, ahí en pijama. Me entra una llamada, eran como las 6:40 de la noche, contesto y me dice, sí, buenas, hablo con don Ronald. Y yo, sí, le habla, no me acuerdo el nombre, de Recursos Humanos de Calderón Guardia. ¿Tiene disponible tiempo? Y el corazón. Corazón, ¿verdad? Y yo decía, sí. Entonces me dice, bueno, es que ocupo que se presente mañana a las 6 de la mañana. Porque vamos a hacerle las pruebas. ¿En ayunas? No, en ayunas. Examen de sangre, sí, qué mal. Y yo, sí, cierto. No, porque queremos que comience a trabajar. Así de una vez para atender la emergencia. O sea, no tuve tiempo. Me dijo, ¿sí o no? Yo dije que sí. Y luego yo, bueno, tengo que renunciar por allá. Pero ese momento es uno de los... ¿Usted lo puede catalogar como uno de los momentos más esperados en tiempo? Sí, yo creo que sí, porque, digamos, tal vez... cuando yo estudiaba sí me hacía mucha ilusión trabajar para la caja. O sea, me llamaba mucho la atención porque, no sé, tal vez porque mi mamá me decía, imagínate que usted traje para la caja y aquí, y el carnecito y no sé qué. Entonces, como que yo decía, wow, y claro, y los hospitales. Y me acuerdo, de hecho, las cosas muy bonitas, cuando yo hice mi campo clínico en el Calderón Guardia, me gustó tanto mi experiencia que yo dije, algún día yo quisiera trabajar acá. Y 3 años después de esa experiencia me están llamando para trabajar ahí. Entonces ese fue mi siguiente paso, pasé de ahí a la caja, al Calderón Guardia. La pandemia, fuimos esa generación que vivió una pandemia, que está viviendo porque no ha acabado Sí, todavía está. Todavía está, para el gobierno, para los médicos todavía está. Todavía está, pero no, digamos, todavía existe. ¿No? Más controlada. Sí, exactamente. Ya digamos que está dentro de la categoría como una enfermedad más. O sea, ya podríamos, desde su punto de vista, podríamos decir que la pandemia ya pasó. No, porque todavía uno lastimosamente ve gente fallecer, uno todavía ve pacientes, uno todavía ve las UCIs, todavía, no llenas, no abarrotadas como hace un año atrás, pero todavía hay pacientes que tienen... ¿Cada cuánto es que existe una pandemia, según las estadísticas? Eso sí, no sé. Creo que cada 100, me parece. Dígalo, Chan. Cada 100 años. Sí. Más o menos. Ajá. Cada 100. Bueno, Buscarlo en Google, fuimos esa generación que vivimos una pandemia en este tiempo. Y usted ingresa precisamente en ese caos. ¿Qué significa? Ahora, el Calderón te llama específicamente para pandemia. Para pandemia, sí. Ok. De hecho, me llaman y me dicen, usted tiene un nombramiento por 3 meses para atender la pandemia, porque en ese momento se pensaba que iba a durar 3 meses la pandemia. Es cierto. Entonces, en todo el mundo se pensaba que iba a ser rápido. Entonces, Yo decía esto ya ahorita, y cuando yo veía ahí, pero estamos encerrados, no pasa el tiempo, y salía Daniel Salas, recuerdo, y uno lo veía ahí en las conferencias, y esperar a mediodía, y ver cuántos casos, bueno, fue todo una cosa, o sea, que impensable, o sea, que jamás nos lo hubiéramos imaginado. Es más, ahora yo vi unas fotos, me salió un recuerdo que decía 2020, 1 de enero, y nosotros fuimos a Puerto Viejo, a Limón,
Y ni siquiera nos imaginábamos Cierto. en ese Dentro de paseo unos meses. todo Ajá. lo que se venía. O sea, no se imaginamos que cuándo íbamos a volver otra vez a la playa, ¿verdad? En un paseo grupal, porque ya después era como un miedo, no sabía uno cómo actuar, si salir a la calle, si no salir, los medios de comunicación. Entra Ronald a trabajar en ese momento Ujú. a la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene toda la responsabilidad, ¿verdad? De ir trabajando este tema. ¿Cómo, o sea, entraste? ¿Cuáles eran tus sensaciones? ¿Qué pasó? Bueno, lo primero, nervios. O sea, Ujú. nervios porque, digamos, trabajar con el PANI había sido bonito, pero los pacientes estaban estables, ¿no? O sea, ninguno tenía una cortada, bueno, pasaba de todo, pero me explico, o sea, no es una cama, no es... Y de pronto decía, ok, ahora sí voy a lo que estudié, o sea, ahora sí es cierto. Y claro, cuando yo llego veo un montón de gente, porque éramos un montón y todo el mundo súper extraviado, me perdí, me acuerdo muy bien. Y ya, bueno, cuando llegamos nos meten en un salón y nos dicen, bueno, ustedes van a ser contratados para atender la pandemia, van a ser contratados por 3 meses, después de los 3 meses pues se termina, según ellos, ¿verdad? Ajá. Y van a tener la inducción, o sea, prácticamente ese día nos amparan todo el día hasta las 4 o 5 de la tarde, apoyo de inducción, cómo funcionaba el hospital, qué íbamos a hacer, más o menos lo que querían, y al día siguiente ya trabajando. Ok, esa llamada no fue entrevista, fue venga No, firme, pues no, los sí, fue ocupamos. una vez. O sea, Ah, ya ok. me contratan. De hecho, normalmente la caja, uno puede ingresar, tiene que hacer unas pruebas, que son las famosas pruebas psicométricas. Ujú. Yo soy de la poca generación que no hizo pruebas psicométricas. O sea, nos Sí, contrataron sí, a sí. lo que vinimos. Fue rapidísimo. ¿Verdad? Yo me acuerdo que como que nosotros estábamos en un grupo y ya Ronald está trabajando. Yo sí, como que así sí. rapidísimo. Y la inducción y de una vez a la Y práctica. al día siguiente yo ya estaba en el servicio de ginecología con pacientes. En el porque servicio de me pacientes mandaron- COVID. No, todavía no, porque nos dijeron que antes de, como la torre la estaban revisando, la estaban abriendo, vamos a decir, revisando que ya estuviera abierta, entonces nos iban a mandar por una semana a otro servicio para que nos fogueáramos mientras ya la abrían y ahora sí comenzar con la torre nueva. O sea, nosotros estábamos inaugurando ese servicio. Ok. Entonces, efectivamente, venimos y ya cuando estoy una semana en ginecología, entonces, que no me gustó, por cierto, tampoco. No. O sea, yo soy como muy, o me gusta o me gusta. Ajá. Entonces yo decía, no, la ginecología no es lo mío. Entonces ya nos trasladan a la parte de COVID Ujú. y lo que yo no sabía es que iba a terminar en cuidados intensivos de COVID. O sea, yo empecé atendiendo paciente con COVID y En la UCI. En la famosa UCI. Ese era como el Y- lugar del... O sea, cuando ya decían UCI, Ah, ya sí. uno relacionaba muerte. Muerte. ¿Verdad? Sí, sí, Ajá. en realidad. Mon Ramón. En realidad, entonces estuve ahí y ya prácticamente a las 2, 3 semanas ya estaba en UCI. Pero con cuando pacientes. vos entraste ya, la cantidad de pacientes Estaba- internada ya era muchísima. O sea, ya se Sí. habían llenado los salones. Porque al principio Tal iban vez, periódicamente sí, llenándose. digamos, ya cuando yo llegué, estamos hablando que podíamos tener, cuando yo llegué, podíamos tener unos 30 pacientes. Todavía no estaba la cosa muy heavy. Ujú. Pero ya en cuestión de 2 meses, estamos hablando que teníamos más de 100. En cuestión de 2 meses. O sea, y se llenaba. Más de 100 internados. Más de 100 internados con COVID. O sea, prácticamente, es más, era tanta la cantidad de pacientes COVID que ese edificio tiene varios pisos y todos los pisos los hicieron de COVID. Era ¿Cómo- un edificio exclusivo para atender. ¿Cómo es la dinámica de un día cuando usted entró ahí, a la UCI? O sea, Ok. así rápido, digamos, de principio a fin, ¿cómo era la dinámica? Porque yo me imagino, o sea, en mi mente yo digo, los doctores corriendo de allá para acá, Sí, sí. atendiendo. ¿Cómo es el asunto? Bueno, la dinámica uno llega y lo primero que tiene que hacer es cambiarse, porque usted no puede, más que es con paciente COVID, usted pues tiene que cuidarse, ¿verdad? Vestirse como un astronauta, ¿verdad? Que siempre ok. digo yo, Ujú. que tras de todo era nuevo, o sea, entonces todo el mundo era nervioso y con ese nervio que si me contagio, no me contagio, Ajá. y yo pensando en que mi mamá es posopera de cáncer, entonces evidentemente Uy, el sí. sistema inmunológico de ella podía afectarle más, no existían las vacunas en ese momento, entonces me da risa porque volví a ser nuevamente rechazado. Porque ahora, como era doctor, nadie quería que yo fuera, la familia Ronald no Ok. viene, nadie Sí, sí, viene, sí, nada. Ni nadie, o sea, de Ajá. pronto, pero ni en la iglesia me querían, seguro. Dice Ronald, qué salado. Llego en el peor momento a ejercer. Sí, porque como todo el mundo sabía eso, entonces nadie quería estar cerca mío Ajá. porque me contagiaba. Entonces, la dinámica, como todavía había mucha ignorancia en ese momento, Ajá. yo literalmente me llegué a aislar. O sea, yo me acuerdo que diseñé una forma en llegar a mi casa,
vestirme en la cocheda y irme, y yo tenía un baño aparte, mi cuarto aparte y todo. O sea, yo prácticamente en los primeros meses, hasta que ya uno dijo, bueno, no es tan exagerado como uno pensaba, yo no tuve contacto ni con mi mamá, entonces fue feo, fue una situación bonita, porque usted sabía que estaba haciendo algo útil, pero complicado porque te sentías aislado del mundo, ¿verdad? Pero sí, entonces uno llega al hospital, lo primero que usted hace es cambiarse, ¿verdad? Luego que usted ya se viste, bueno, primero no se pone todo como astronauta porque en UCI está como la parte segura. Ahí ponemos una fotita ahí del astronauta. Ahí tengo un montón. Entonces, está la parte donde usted sí se pone, se cambia con ropa verde o la ropa que haya. Y ya cuando usted va a atender pacientes, porque en UCI cada paciente está como en un cuarto. Digamos, ellos están individual, ellos están totalmente aislados. Entonces es como tal vez uno ve una serie, ¿no? Entonces usted llega, ya sí se tiene que vestir, o sea, solo para acercarse a ver el paciente te tenés que vestir. Entonces ya tú te vistes, lo ves, digamos, a través de un vidrio, y si tenés que ingresar... A través de un vidrio. Sí, porque antes era muchísima prevención. Eso era al principio. Eso era al principio, digamos, literalmente usted llegaba en un salón y ahí había un paciente, entonces había una puerta y entre puerta y puerta había otro pasillo, que ahí es donde usted veía con el vidrio, y luego está esa puerta y llegaba el paciente. O sea, era pasillo, otro pasillo, entre ese pasillo, dos puertas, uno que conducía al pasillo principal y otro el paciente, y luego entraba el paciente. Que en ese pasillo que estaba en medio, usted se tenía que lavar las manos y descontaminarse, porque todo tiene un protocolo, digamos, usted no llegaba y se vestía de tal forma, no, usted tenía que quitar las cosas bien porque usted se podía contaminar. Y el problema es que usted se contaminaba a su familia, entonces se va mucho nervio, mucho miedo, mucha tensión. Es más, usted salía del hospital y usted decía, me lo quité bien, sea que lo tengo, sea que soy asintomático, será aquí, sea allá, entonces generaba mucha tensión. Ya luego de 2 meses, ya que la cuestión se fue aceptando un poco más, uno llegaba pues a tener un poco más de confianza, pero ya uno se tenía que bañar, digamos, usted llegaba y cada vez que usted veía se tenía que bañar. Y lavar la ropa y todo. No, bueno, yo no la lavaba, uno la ponía en la canasta y la gente de aseo la lavaba, pero sí, uno se bañaba hasta 3 veces por día en el hospital. Y luego llegaba a la casa y volverse a bañar por aquello. Y a la casa sí, llegaba y la ropa que llevabas. Y esa ropa yo la ponía y yo la lavaba por aparte, nadie la tocaba en mi casa. Sí, porque al principio era así, yo me acuerdo que las ambulancias, si había una persona que se había detectado con COVID, llegaba la ambulancia, sacaban a la persona específicamente, ¿verdad? Era como todo muy cuidadoso. Sí, cuidadoso. Y así también a lo interno, entonces, o sea, el protocolo era demasiado estricto. El problema tal vez al inicio fue que, digamos, dependiendo del servicio que usted iba, tenían un protocolo distinto. Entonces usted se aprendía a vestir de una forma y luego llegaba otro servicio, tenía que desaprenderse porque tenían otra forma y entonces era como un caos. O sea, a veces usted decía, mira, aquí metían alcohol, entonces a veces sea cuando dices, ¿cuál es la diferencia entre servicios? O sea, es el mismo lugar, pero ¿qué te refieres? Servicios es que, por ejemplo, digamos, a nivel de Caldeón hay varias UCIs. Entonces, por ejemplo, entre UCI y UCI uno se desplaza, son diferentes edificios. O a veces tal vez uno tenía que ir a la parte de medicinas porque obviamente uno a veces también por la responsabilidad que tiene que ir o bajar un piso, subir un piso para ver diferentes pacientes. Siempre como en ese momento era un caos, o sea, de verdad había mucho desorden, todo el edificio era de COVID, todo, primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, todo era COVID, actualmente ya no. Entonces, a veces usted estaba en el cuarto piso y tenía que ir al quinto y luego el séptimo, que es donde estaba la UCI, y así usted pasaba viendo pacientes. Y entre piso y piso igual se cambiaba, o sea, era un trajín, de verdad. O sea, terminaba muy exhausto, sí, muy se desgastado. puede decir. Y la parte más fea, que siempre lo decía, es que a nivel de la caja uno le dan la comida. Pero los que estaban en UCI tenían tanto miedo, ¿verdad?, que no podíamos ir a comer, porque no podíamos contagiar a los compañeros. De hecho, nosotros entramos al hospital de una forma diferente. Salíamos por una puerta aparte, o sea, hasta en el mismo hospital nos segregaban, entonces no podíamos ir al comedor. Ahí van los del COVID. O sea, así nos decían, ahí van los del COVID. De hecho, hasta nos dieron un gafete diferente para que nos diferenciáramos. Entonces, literalmente entramos por una parte externa, no podíamos ir al hospital como tal, no podíamos, teníamos prohibido ir. O sea, había que ser fuerte mentalmente para asimilar esas, porque no era fácil, o sea, estar pensando en mi familia, me contagio, la conducta social que generó el tema del COVID, ¿verdad? Había que ser fuerte, estoy iniciando, no tengo experiencia en algunas cosas. ¿Preguntabas mucho o cómo? Claro, porque es que eso es algo interesante. Yo con toda la información que tenía y nunca vi el COVID en la U.
porque no existía el COVID en la U. Entonces uno pasaba estudiando y cada día salían cosas nuevas y desmentían otras, y entonces usted no sabía a quién creerle, y entonces era un caos no solo a nivel administrativo por la situación, sino también incluso cómo atiende un paciente con COVID. Que le ponía el plasma de los caballos, que luego no, que le poníamos la no sé cuánto, que le poníamos no sé qué, y uno al final decía, ¿y al final uno qué hace? Al final uno no sabía qué hacer, o sea el doctor estaba como nosotros. El todos doctor estábamos dentro, iguales. Estábamos que nosotros, ¿uso la mascarilla o no la uso, señor? No, eso sí, digamos. Señor Daniel, porque, pero había que usarla, uno lo entendía, pero en las noticias, yo no sé, pero yo empezaba a ver las noticias al principio y yo decía, no entendí nada, no sé qué pasó, no entendí si la mascarilla funciona o no, o si hay que usar esta o esta, o si del todo no uso nada, porque los medios de comunicación en ese momento, para mí se volvieron inútiles, o yo no sé qué era, porque yo veía noticias y yo decía, no sé. Uno se sentía muy bombardeado de información, era increíble y realmente había como un miedo extremo ante la situación, ¿verdad? Y cuando se empieza a fallecer la gente y los números empiezan a subir, peor, ¿verdad? Era peor. Ese momento, ¿cómo lo asimilaron ustedes? Cuando ya ustedes vieron, se nos está muriendo la gente. En realidad, eso que dice Esteban, creo que ha sido, no sé si la etapa más difícil, al menos sí estaba una de las más difíciles de mi vida, porque yo nunca quiero ver morir a nadie. O sea, hasta ese momento, sí ya había visto fallecer a personas por las prácticas en el hospital, pero era estudiante, entonces hasta cierto punto no sentís tal vez tanta responsabilidad, aparte que no fue culpa de uno. Y cuando llegas y vos sos el encargado y comienza a fallecer la gente, pero estamos hablando gente, pero eran como agarrar, y tal vez, perdón por la comparación, como cuando usted agarra palomitas y le pone un microondas que están normales y de pronto pum, 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 pum. Era así. O sea, yo sé lo que es llegar y terminar el turno de 8 horas y decir, pucha, tuve que hacer 8 postmortem. Se murieron 8 pacientes en mi ¿Qué turno. significa eso? Postmortem es ya el reporte, me imagino. Ok. En un turno de 8 horas. O sea, eso sí puedo asegurarlo, digamos, lo que decían, sea cierto que se mueven 20, 30, sí, es totalmente cierto. O sea, llegamos al punto, y claro, como en UCI ya no llegaba todo, en UCI era de locos. O sea, yo creo que pasé casi un año entero, prácticamente 2021, donde todos los días vimos ir a alguien. Todos los días. Y ¿cómo puedo decir esto? Sí. ¿Se vuelve el doctor insensible de alguna manera ante esa situación de estar viéndolo creo, todos los días? Sí, no, digamos, no es como que uno pierde la sensibilidad, como que se va viendo y una persona se mueve enfrente mío, no. Pero yo creo que nuestro cerebro nos protege, así como cuando uno tiene un evento traumante, nuestro cerebro intenta que tú lo olvides o lo bloquees, exactamente pasa lo mismo, nuestro cerebro llega a adaptarse, el ser humano es sumamente adaptativo a los cambios. Entonces el cerebro se llega a adaptar. ¿Llegaste a llorar o a entrar en alguna crisis emocional sí. cuando viste algún caso, alguna situación? Sí, de hecho hubo 2 ocasiones específicamente donde, por respeto a la familia, pero voy a solo citarlo, había una persona que le agarré demasiado cariño, o sea, de esos pacientes que uno dice... Hizo clic, Sí, de hecho, tras de todo es que me recordaba mucho a mi abuelita, que ya había fallecido, y todo, y ella estaba súper bien, digamos, ese día ella cumplía años, entonces ella me dice, puedo hacer una videollamada, ya prohibido, pero ahí uno, ¿verdad? Que no me da mi jefe. Entonces uno agarré mi teléfono y le permití hacer videollamada porque estaba cumpliendo años y la hija y todo, y súper bien, o sea, de verdad, súper bien. Salgo yo de mi turno, regreso y la cama ya estaba vacía y yo... ¿Qué me le hicieron? ¿Qué pasó? Yo decía, salió, porque estaba sumamente bien. Se complicó de pronto, tuvieron que entubarla y la mandaron a UCI. Entonces llego yo a UCI, hice de todo, porque ya era como una persona que en verdad tenía como 3 semanas de estar con ella y habíamos hablado y me había contado de todo. Y claro, tras de todo yo tengo el teléfono de las hijas y las hijas me escriben. Entonces yo me acuerdo en el momento donde me ponen, doctor, una pregunta, ¿cómo está mami? Y yo, ¿cómo hago para decirle que su mamá está a punto de morir? Ay, Dios ¿verdad? mío, Porque una cosa es que usted venga y llame a la familia que nunca habías hablado, y otra cosa es hablar con la familia que llevas hablando 3 semanas y que vos el día anterior en el cumpleaños dices, está súper bien, yo creo que ahorita le damos de alta. Y el día siguiente verla que está entubada. Y me acuerdo que hice de todo y la señora nos duró muy poco, o sea, prácticamente 2 días después ya había fallecido.
Y uno no sabía el por qué. Entonces, un nivel de frustración que yo decía, pero ¿qué falló? O sea, porque ese es el problema con el COVID, que por más bueno que usted hiciera, casi queda como una ruleta. Yo a veces, nosotros poníamos ejemplo, que era como agarrar una pistola con algunos agujeros vacíos y con otros con bala, darle vuelta y decirle, a ver quién le toca. Porque a veces así era, a veces había un paciente que usted decía, tiene todas las papeletas para no pasarlo, y lo pasaba. Y otras personas que decía, va a pasarlo porque está bien, y no lo pasaba. Que no padecía diabetes, ni era obeso, ni nada. Y pasaba, o sea, yo sé lo que era enterrar no, de ponerle toda la parte de taparlo a personas de 30 años. Decía, 30 años. Y yo decía, y tal vez uno, como tiene las hojas clínicas, porque uno cuando hace toda la acta de función ve todo, yo decía, y papá de 2 hijas. Yo decía, Dios mío. Abuelo, no sé qué, tío. Y tú decía, qué difícil. Y claro, obviamente había mucha gente conocida, la gente te escribía, porque al menos yo sí, durante esa etapa, en lo máximo que yo podía, yo sí presté mi teléfono, digamos, para comunicarme y todo, porque lo sentía un poco inhumano, aunque no se podía del todo. Sí, porque el trato era bastante... O sea, al ver un vidrio de por medio entre doctor y paciente, ese trato se podía convertir tal vez en un trato muy frío, ¿verdad? Y deshumanizante, tal vez, ¿verdad? Y lo feo, tal vez, que llegaba a la familia y decía, déjeme verlo, y uno no decirle, podía. no puede. Es que no podían verlo. No podían o sea, verlo. nada más ellos, la caja, o sea, ¿cómo era el protocolo? Ellos, el protocolo, digamos, como un saco era. Cuando una persona fallece, va a llegar el departamento de enfermería, se le ponen algodones en cada orificio que tiene la persona, se hace como un embalse, digamos, de una forma específica, se pone una manta blanca, o sea, el paciente ya no se ve, se pone en la camilla y se lleva a la morgue. Entonces, por ejemplo, la familia en UCI no podía ni estar, o sea, ni en el salón que yo decía, ni ahí podían estar, o sea, UCI era totalmente restringido. Entonces, literalmente, o sea, la familia no lo veía, ni a través del vidrio, ni a través de nada. O sea, ellos simplemente dejaban a su familiar. Sí, elaborar un duelo así es exactamente, complicado. Y luego se lo daban en un ataúd, en el mejor de los casos. No, ay, güey, puña, es que... No, mucha paz y mucho consuelo a todas las familias que sufrieron una pérdida. Totalmente. No me imagino Sí, el dolor ni nada. Y, igual, oigan, alguien está escuchando esto y ocupa algún respaldo. No es que seamos expertos en psicología ni nada, pero si los podemos ayudar en algo, por favor, ahí está el Instagram. Ahí yo sé que de alguna manera con Ronald y con Esteban, ¿verdad? Yo hago el podcast y yo hablo, ¿verdad? Pero los expertos aquí nos pueden ayudar tal vez, ¿verdad? Y buscaremos qué hacer con muchísimo gusto. Y es que a veces uno estaba encerrado en la casa, ¿verdad? Yo recuerdo hasta que me quedé sin trabajo en tiempo de pandemia y fue terrible. Pero yo creo que solo la gente que vivió esas experiencias, doctores y la gente que perdió tal vez a un familiar, pudo dimensionar la gravedad de la situación, ¿verdad? Porque a veces uno hasta se cansaba, decía, hey, van a seguir y están manipulando la información o cosas así, pero desde adentro se vivían esas situaciones. Entonces, no, de hecho yo me acuerdo la primera vez que se llenó la morgue, era una situación horrible, o sea, era de película de terror, sí, fue un varias, en donde usted iba por los pasillos y estaban las personas muertas ahí, en los pasillos, o sea, con la capucha blanca y estaban ahí. Y no sabíamos qué hacer porque la morgue ya estaba llena. Entonces, sea porque hubo un momento en donde el Calderón Guardia se colapsó. O sea, se colapsó. Entonces, nosotros teníamos que tomar la decisión de decir quién va a UCI y quién no. Porque ya no había más camas de UCI. Y en UCI hasta cierto punto hay más equipo para que la persona sobreviva. O uno tenía que tal vez decir, puña, ¿y uno qué hace? O sea, ¿cómo uno puede...? O sea, ahí es donde uno dice... Qué frustrante puede ser, porque hasta cierto punto yo sé que si fallece esta persona, aunque uno se esforzó, hizo de todo, va a haber alguna familia o alguna persona que decir, fue culpa de medicina, o fue culpa de esto, o tal vez aquí o tal vez allá. A veces, por ejemplo, nosotros internamente tenemos códigos y si nosotros tenemos uno en específico que cuando nosotros oponemos a un paciente ya no se puede hacer nada. O sea, ya no. Entonces... Y en ese momento ya hay que tomar una decisión. O sea, hay que tomar una decisión y es darle una muerte con dolor. O sea, hasta cierto punto no es eutanasia. Sin no dolor. Es sin dolor, perdón, sin dolor. No es nada, es simplemente que uno dice, ya no se puede. O sea, ya el cuerpo no da. O sea, ya incluso, por ejemplo, venir y hacerle RCP es destrozarlo. O sea, ya no se puede.
Y llegar a eso, a esa impotencia que usted decía, ¿por qué no? O sea, tal vez uno ahí, ¿verdad? Y a veces yo tenía mis debates con Dios, que yo decía, Dios, ¿pero por qué? Porque uno ve de todo, o sea, el COVID nos afectó a todos, niños, adultos, personas privadas de libertad, personas profesionales, a todo tipo. Y hasta cierto punto, ahí es donde yo decía, gracias a Dios que no soy Dios. Porque si fuera por mí, uno a veces le haga, y a veces uno tiene choques, porque yo decía, pero ¿por qué ya no vamos a hacer nada por? Y me decían, no, ya, pero no, sí, todavía. Y no, a veces eso pasaba muy frecuente entre los doctores, digamos, sí, ese tipo de crisis, así, hagamos algo, podemos hacer algo, podemos... De hecho, por eso hasta entre nosotros mismos tenemos jefaturas. Entonces, cuando pasan esas crisis, hay alguien, un rango superior, que es el que al final toma la batuta. Porque ya sabe más, tiene más experiencia. Y porque a veces uno tal vez que viene empezando, usted quiere darlo todo por todo el mundo, pero a veces es contraproducente porque hay otras personas que tal vez se pueden salvar y por tal vez a veces uno no soltar. Es difícil, o sea, sé que a veces suena como si aquí estuviera Darwin, diría selección natural, ¿no? Pero a veces es muy, muy complicado. O sea, es sumamente complicado. O igual, como usted le dice a una persona que está en UCI, bueno, usted tiene menos posibilidades de morir, váyase, porque hay una que tiene más posibilidades de vivir. O sea, es inhumano. Ay, man. O sea, es totalmente inhumano eso. Entonces, sí es una carga emocional muy difícil. Ver morir a alguien es una experiencia que por eso a mí me enoja tanto, por ejemplo, cuando uno ve que atropellan a alguien y todo el mundo está tomando de fotos, o que todo el mundo está haciendo un video. Entonces, ya ahora TikTok para arriba y para abajo cuando hay un accidente. Que usted dice, ¿dónde está la empatía? O sea, uno que tal vez ve morir a la gente no por un accidente, sino porque están luchando ellos también por sus vidas. Sí. O ver cuando la misma persona, o sea, yo sé lo que es que tengo un paciente que dice, doctor, ya no puedo más, o sea, mejor me voy a ir. Y decía, no, luche. Y no, ya no podía. Porque la gente se rendía. Sí, pasaba mucho. O sea, que ya decía, ya hasta aquí llego. O prefiero descansar. O no pasaba. Sé si te llegaron a pedir, por favor, desconécteme o haga... bueno, no te van a pedir eso porque ya están en un estado, que ¿verdad? Tal vez están inconscientes. Pero tal vez en algún momento la gente ya usted sentía que ya renunciaron a su vida prácticamente. Sí pasaba muchas veces. Ellos decían, doctor, ¿y cuáles pueden ser las secuelas de esto? Y tal vez uno, por profesionalidad, decía... Y te podían decir como, mejor déjeme. Si usted ve que yo me complico, mejor déjeme, porque yo no quiero ser una carga para mi familia después de esto. ¿Cuál fue la clave para sobrellevar toda esa presión? Yo creo que ante la tensión y las crisis uno tiene que tener sistemas de apoyo. Mi primer sistema de apoyo fue Dios. O sea, llegar a mi cuarto, tal vez destrozado, y simplemente ponerme a ayudar. Y decirle, Dios, aquí estoy. Si usted me puso aquí, usted me da la capacidad y la fortaleza para sobrellevarlo. Y dos, creo que siempre tuve gente con quien hablar. Yo creo que eso es muy importante. Es más, si una persona nos está viendo y se siente sola, de verdad, como dice Daniel, escríbanos y en lo que podamos ayudarle. Por favor, sí. Porque a veces uno dice, es que yo no comunico esto porque no me van a solucionar. Es cierto, también se lo podemos solucionar, pero cuando usted ya comunica una idea o usted lo saca de usted, ya perdió la mitad de efectividad, si lo vemos de la parte mental. Todo problema que usted comunique, ya cuando vuelva, es la mitad de severo, porque ya usted lo comunicó y ya si se lo comuniqué. ¿Hubo un apoyo así para ustedes? ¿O simplemente...? Sinceramente, yo creo que es lo más parecido de ir a la guerra. O sea, literalmente, lastimosamente, yo no puedo culpar ni al gobierno ni nada porque están haciendo lo mejor. Pero sí hubieron situaciones muy difíciles. O sea, colegas que fallecieron, lastimosamente. Del mismo COVID. Colegas que por la misma situación económica, tal vez... que uno estaba viendo porque el gobierno tenía que comprar equipo de mascarilla, que hubo una época donde se acabó y fue un caos, fue muy difícil también, porque usted decía, atiendo, pero yo me puedo infectar. Estás en la primera línea de verdad. Exactamente, y usted decía, pero si no voy, se puede morir, pero ¿es mi vida o es la de él? Entonces, ¿hasta qué punto qué hago? ¿No? Entonces, habían compañeros que decían, no, si no hay equipo no atiendo, otros decían, a la mano de Dios y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y pasaban situaciones y colegas que, por ejemplo, a veces se tenían que doblegar turnos, a veces tenían que ser guardias. Yo creo que lo más que llegué a trabajar seguido fue un 72 horas, así seguido. O sea, seguido que... 3 días completos. 3 días donde tal vez usted llegaba y uno ahí puede descansar un poquito, dormir, pero 3 días ahí mismo en el hospital atendiendo, porque no había personal. O sea, era tanta la demanda que no había. O sea, no había forma. Aquí en otro asunto que quería tocar con vos, porque, bueno, hablamos como 15 minutos antes, y un tema en el que este año, por razones de la vida, ¿verdad? No es que me he visto involucrado, pero he tenido como que pensar más en ese tema
y no sé si aprender o ver cosas y leer, ¿verdad? Este tema sobre la salud mental. Tengo esta experiencia de que a mi esposa y a mí nos dio COVID este año. Gracias a Dios con las vacunas, ¿verdad? Entonces Todo salió bien. todo salió bien. Pero a mi esposa le da de una manera muy particular. A mi esposa no perdió olfato, ni vista, gusto, no le... He visto, dígame a mí, ni gusto. no, sí. La vista sí, pero hace muchos años. ya eso ya venía así ya, ¿verdad? No Venía fue de fábrica, no Sí, fue el sí. COVID. Pero bueno, no le dan estos síntomas, pero le dio una jaqueca. Le dio una jaqueca que le dicen una jaqueca con aura. Entonces, eso es como que mi esposa cuenta que no, o sea, podía haber caras, pero lo de alrededor era borroso. A ver, lo de la vista sí oscuro. estaba. Ajá. Pero vamos al hospital y todo, ¿verdad? Y recuerdo el doctor decirnos, aunque llevemos 2 años, el COVID es una enfermedad nueva. Nos decía eso, ¿verdad? Correcto. Y ya hemos visto casos también en que esta enfermedad ha empezado a afectar neuronalmente, neurológicamente. Gracias a Dios con mi esposa todo sale bien. Ha sido la única vez que le dio jaqueca y hasta el día de hoy no ha vuelto, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero tengo esta experiencia de recibir una llamada de la caja, ¿verdad? Al mes o no me acuerdo cuándo fue. La caja preguntándome lo siguiente: ¿han tenido síntomas nuevamente? No, todo bien, ¿verdad? ¿Vive con alguien? Sí, con mi esposa. ¿Cómo ha estado ella? Todo bien. Y recuerdo es la siguiente pregunta y es la que me marcó. Fue y emocionalmente, ¿cómo han estado? ¿Alguno ha pasado por depresión o por algún síntoma de afectación emocional? Y yo me quedo y yo dije, uy, bueno, yo no. Mi esposa no tuvo una depresión, pero sí tuvo como una etapa en que empezó como a surgir una ansiedad ahí chiquitita, ¿verdad? Y mi esposa siempre me decía, yo no sé, pero yo creo que el COVID hizo que emocionalmente algo en mí se cambiara o se despertara. Entonces, mi pregunta va, y tengo otra experiencia también de una conocida, es enfermera, allá por San Carlos y esa zona. Y ella dice que después del COVID, la unidad psiquiátrica y psicológica del hospital abarrotada. Abarrotada. La salud emocional o la salud mental, no sé cómo llamarlo, después del COVID, ¿cómo se ha vivido para los doctores? Porque para las personas, yo sinceramente, para las personas yo lo puedo ver. Tengo contacto con personas, ¿verdad? De muchos lados, ¿verdad? Y en mi familia también se han desatado muchos asuntos de ansiedad, de estrés y cosas que se salen de las manos, podría decir, ¿verdad? Que uno no piensa que eso puede pasar. Pero ¿cómo es para el doctor y en los pacientes, o qué has visto vos de la salud mental después del COVID? Bueno, yo creo que a veces tienen que pasar situaciones para que uno vuelva a ver o ponga los ojos en algo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, no hay salud si no hay salud mental. Y yo creo que antes del COVID la salud mental era muy menospreciada, era muy subestimada, ¿no? O asociaban salud mental con alguna patología ya psiquiátrica, esquizofrenia, psicosis, bipolaridad, trastorno de personalidad límite, o sea, ya algo más como denominarían extremo, exactamente. O lo asociaban, como uno ve en películas, ¿verdad? Los típicos con camisas de fuerza y golpeándose por las paredes y todo eso. Y en realidad la salud mental está presente en todo, o sea, en todo. Y después del COVID siento que la gente o la sociedad le ha dado un poco más de énfasis. Aún falta mucho, porque aún, por ejemplo, no se han normalizado muchas cosas. Por ejemplo, hoy tú ves a una persona que está mal y tal vez pasa por una depresión y la gente lo que le dice es, es que está decaído, y tal vez está pasando por una depresión, ocupa tener medicamento, ocupa llevar un seguimiento, así como cuando uno se fractura. O sea, uno se fractura y tiene que llevar un seguimiento, llevando un yeso, un cabestrillo, lo que sea, hasta que se pueda recuperar. Lo mismo cuando mentalmente sufrimos algún estado, alguna situación difícil. Es más, el órgano más difícil de recuperarse es el cerebro.
Tú te puedes quebrar un hueso y en 2, 3 meses soldó, está súper bien. Y el cerebro, ¿cuántas personas hay con heridas de 20, 30, 50 o cosas que pasaban en la niñez y tiene 60 años? Entonces, lo que más cuesta es el cerebro. Y el problema es que, gracias a Dios, se puede decir que esta situación hizo que la gente tuviera con un poco más de atención, Sí. ¿verdad?, en la salud mental. Pero sí se ha disparado un poco, no como a mí me gustaría, tal vez porque es mi rama, es lo que me gusta. Todavía siento que hay una subestimación, ¿verdad? Siento que a veces la gente pone el foco en la salud mental cuando alguien se suicida, por ejemplo, Sí. que esta semana pues vimos que en nuestro país pasó. Entonces, siempre que alguien se suicida, ojo, salud mental, pero ¿por qué esperar hasta que alguien se suicida para ponerle ojo a la salud mental? La salud mental debía de ser algo tan normal como cuando una persona dice, mira, voy a ir al nutricionista porque no estoy comiendo bien. Porque estoy gordo. Porque estoy gordo, exactamente, porque tal vez mi estado nutricional no es el mejor. Entonces, debía ser algo así, debía ser algo normal. Yo, digamos, como psiquiatra, muchas veces me ha pasado, incluso con pacientes que me dicen, bueno, voy a ir a terapia con usted, pero no le diga nada a nadie. Oiga. Y yo, pero ¿qué tiene de malo? No, es que después van a pensar que estoy loca o que estoy loco, aquí que allá. Sí. Y hasta yo mismo, o sea, yo puedo ser psiquiatra y yo tengo colegas que digo yo, dame una terapia porque o sea, estoy pasando Es por necesario. esto, y es necesario, correcto. Entonces, sí se ha disparado, está como más en el foco, pero todavía hay muchos estigmas relacionados con la salud mental. Y hay mucha gente que no se atreve a decir algo así. O sea, que debería de sentirse y decir, mira, tengo una nutricionista. Y uno siente, wow, sí, qué bien. Sí. Pero uno no dice, estoy con un psiquiatra. Uy, y aquí, allá. Ajá. No debería ser así. Debería ser más mismo. normalizado Debería ser más el que yo normalizado. diga, voy al psicólogo, necesito ir al Exactamente. psicólogo. Y no hay nada Voy a malo. ir estoy yendo No hay donde el nada psiquiatra. O sea, Correcto. la gente no puede, o sea, hay que romper con eso de que yo diga, estoy yendo al psiquiatra, usted está loco. Y No no es necesariamente. No ¿verdad? es así. Sí. O más bien, para no estar loco, digamos. Correctamente, que en realidad cuando la gente dice, no, es que si digo que voy a un psiquiatra van a pensar que tomo pastillas, igual que un hipertenso, igual que un diabético. Porque siempre estamos pensando en lo que los demás vayan a decir o vayan a pensar si yo digo que estoy yendo a un psicólogo. ¿verdad? Yo este año he pensado mucho y ya, bueno, ya estoy en los trámites de ir a un psicólogo, ¿verdad? Yo, y les digo esto, y los digo, ahí para los que nos están escuchando o viendo por Spotify o YouTube, ¿verdad? Sí hay un asunto cuando yo digo, voy a ir al psicólogo, sí hay un asunto interno de decir, uy, qué puña, voy a ir al psicólogo. Entonces, como que, y tal vez eso es lo que nos puede ganar a muchos, ¿verdad? Porque usted dice, ocupo ir al psicólogo, y les voy a decir mi razón, puede ser que alguien se identifique, ¿verdad? Mi razón de decir, ok, tengo que ver cómo voy a un psicólogo, porque hay temas en la vida que usted dice, no sé cómo hablarlos con nadie. No sé cómo hablarlos con nadie, ¿verdad? Yo sé que tengo amigos en que confiar y que no me van a juzgar. Ojalá usted los tenga, ¿verdad? Tengo mi mamá, mi papá, alguien que yo sé que puedo hablar y hay confianza. Pero hay un tema en mi vida que no sé cómo expresarlo en un ambiente seguro, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo dije, tengo que ir o tengo que buscar ir a un psicólogo. Pero cuando me planteo eso, hacerlo. Yo digo, uy, man, qué extraño me siento buscando ayuda profesional, ¿verdad? Porque siento este choque de decir, no, yo puedo solito, o sea, yo voy a ponerme a ver un video de YouTube y me voy a diagnosticar, a ver qué tengo, y voy a buscarme, voy a ir a una librería. Y voy a comprarme un buen libro. Y busco, sí, padre del psicoanálisis, me traigo a Freud, ¿verdad? Sigmund Freud. Híjole. Y me traigo a Freud. Bueno, va a quedar. y me pongo ahí, psicoanálisis para básico, ¿verdad? Y me voy a poner a leer, ¿verdad? Y vamos a ver qué, ¿verdad? Eso fue en mí lo primero, decir, bueno, o sea, yo sé que no está mal, voy a buscar la manera de ver si yo puedo hacerlo, ¿verdad? Y les digo algo, he llegado a un momento en que digo, sinceramente, yo estoy bajo control, ¿verdad? Pero si hay un punto en que yo digo, no, ya, no puedo y sinceramente no estoy bajo peligro ni nada, ¿verdad? Pero si hay un asunto que yo digo, este tema sí necesito una voz profesional. Porque mi amigo, yo sé que mi amigo, los amigos que tengo confianza me van a dar un consejo y va a estar bien. Pero sí sé que hay algo más que ocupo, un algo más, y yo digo, ese algo más tiene que ser ese profesional.
Yo creo, Dani, que ahí el detalle es que tenemos una idea errónea de cómo es una terapia. Yo creo que si yo digo cómo es una terapia, alguien me va a decir, voy a llegar, voy a sentarme acostarme en un sillón, yo no sé, yo nunca he dado terapia acostando a nadie, Okay. voy a acostarme, va a haber una persona con una libretita haciéndome preguntas de mi vida, de Muy qué hice clínico. cuando era Ajá. niño, de qué me pasó, si no sé qué, y ya, y eso va a ser todo. Y en realidad eso no es una terapia, o sea, la psiquiatría ha evolucionado mucho, como todas las ramas de la ciencia, ¿verdad? Es muy dinámico, digamos, bueno, al menos hablo por mi persona, yo hago terapias sumamente dinámicas y la idea es que usted pueda comprender qué es lo que está pasando en usted. La psiquiatría o la psicología nos enseña que prácticamente cualquier cosa que usted haga, acción, gesto o lo que sea, tiene un porqué. Y eso es porque, por más que uno lea, yo siempre digo, bueno, usted podrá ver videos en YouTube, ya que tú mencionas, de recetas. Sí. Pero no necesariamente le va a saber igual que el chef de X lado. O si usted puede ver videos en YouTube de hacer alguna rutina. Y sí, usted puede hacerlo. Es más, yo siempre pongo ejemplo de la rutina. Por ejemplo, usted puede ver una rutina de hacer tantos abdominales, tanto aquí, lo hace. Pero cuando usted está en ese proceso y usted se sienta cansado, se dice, ay, lo sigo mañana. Sí. Pero si usted estudia con un instructor, ese instructor te va a decir, vamos, ánimo, aquí, allá. Entonces usted lo va a lograr terminar por ese apoyo. Es exactamente lo mismo. Usted puede leer, puede ver videos, puede leerse libros, pero no hay nadie que te diga, vamos, aquí, o esto tal vez no es tan así. Porque al final, lo que no está escrito, la gente lo inventa. Y yo siempre lo he dicho, yo que veo, y hay gente en YouTube increíble, coach, también hay gente muy buena y todo, pero no, la experiencia de uno no necesariamente es el bien de los demás, porque al final yo creo que la gran ayuda de un psiquiatra, un psicólogo, es que nosotros vamos a buscar la forma no de hablarte desde mi experiencia, sino desde tu propia experiencia, utilizarla para que vos te puedas entender y sanar o cuidar lo que tenga que ser sanado y poderte mejorar en ese sentido. Los coaching es, a mí me pasó esto y como a mí me pasó esto, vamos, usted también lo puede lograr. Y a veces tu historia no es mi historia. A veces mis problemas no son tus problemas. O un mismo problema en dos personas, las dos personas lo van a llevar de formas diferentes. El duelo no es lo mismo. Y por todo esto del COVID, te puedo asegurar que no es lo mismo cómo las familias o cómo una persona lleva un duelo. Hay otros que los aceptan más rápido, hay otros que no lo aceptan, hay otros que están en una etapa de negación férrea y llega incluso a desarrollar trastornos psiquiátricos por una muerte. Digamos, yo me acuerdo que tuve a una persona que falleció el esposo y después de eso no quería aceptar lo que había muerto, no quería, llevaban 70 años juntos, no quería y terminó en el psiquiatra porque llegó a tener un trastorno psicótico. O sea, ella veía al esposo y ella hablaba con el esposo. Y llegó hasta cierto punto verme a mí como el esposo. Entonces llegaba a vos como doctor. Sí, porque asumí ese rol. O sea, el cerebro ocupaba poder sobrellevar la muerte y la única forma es, él es mi esposo. Y uno tuvo que darle todo ese acompañamiento. Increíble, o sea, hubieron muchos daños colaterales a raíz de, bueno, más allá, económicos, a nivel mundial, todo lo que pasó, pero a nivel de dinámica familiar, de las personas mismas, de las cercanas que perdieron a alguien, y todo eso también ustedes lo vivieron más de bueno, cerca. Y tal vez uno no tenía, porque uno puede decir, bueno, mi labor llega hasta en UCI, porque uno está en UCI, pero como a mí me apasiona esto, a mí me gustaba dar un seguimiento y a veces yo les daba mi teléfono a las familias y los que me dicen cómo están, eso que decía Dani, si algo les puedo ayudar, y yo sé lo que es agarrar mi teléfono y decir, Dios mío, no puedo responder a todo hoy. O sea, más de 80 personas tal vez escribiéndome, me siento mal porque se murió mi papá, o cómo puedo sobrellevar esta muerte, y uno viendo a ver cómo hacía, ¿verdad? De hecho, a raíz de eso fue donde nació un proyecto que lo estaba llevando a cabo con una colega y se había hecho en varios programas, que era cómo enseñarle a la gente a ser feliz en medio de la pandemia. Y dimos varias charlas y fuimos a San Ramón y fuimos por varias partes de Costa Rica a darle un poco de esa educación mental a las personas. Pero mi mayor consejo en esta situación es nunca subestimes algo que te afecta, por más pequeño que sea, por más de que usted diga, no, porque hay una frase que yo digo, el conflicto que no se trate hoy, mañana se volverá un problema. Y el problema que no se trata en el momento, mañana será una crisis. Y ahí es cuando llegan a donde nosotros. Pero si vinieran cuando tienen un conflicto, es mucho más fácil. Porque hay crisis que puede salir, pero con muchas secuelas. Y hay crisis que hay gente que no puede salir. Entonces, nunca hay que subestimar esto. Y que el COVID sea simplemente como una llamada de atención a la población. Y si usted nos está viendo decirle esto,
de verdad, si usted ocupa ayuda, puede Búsquela. hacerlo. Es más, yo tengo una costumbre. Yo me reviso los dientes cada 6 meses, por ejemplo. Ujú. Yo me hago exámenes generales cada 6 meses, porque mi corazón puede cambiar, mis intestinos pueden cambiar, mi hígado, lo que sea. Mi cerebro también puede cambiar. Es más, nuestro cerebro está expuesto a cambios todos los días. Hoy puedes pasar una situación y mañana sos otra persona, porque tu cerebro está procesando esa noticia. Entonces, que sea ojalá rutinario, decir, mira, voy a sacar una cita en psicología, en psiquiatría, cada 6 meses. ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo en eso. Y uno es puede, sano. Es sano. Y vea, en la ignorancia, ¿verdad? Porque tengo mi cita para el psicólogo, ¿verdad? Pero todavía no he ido. Pero yo siempre he pensado esto, ¿qué es que? Y yo voy a ir a ver qué, ¿verdad? Pero yo no entiendo cómo funciona el psicólogo, ¿verdad? Porque no he estado ahí. Pero digamos, yo puedo sacar una cita para que un psicólogo me diga, no, estás bien. O no, Sí, estás mal. Sí, claro. Sí. Sí. Es exactamente que como cuando uno va donde el dentista, revíseme los dientes y dice, no, todo está bien, no tiene caries, no tiene nada. Tal vez no te va a decir si estás mal o estás bien. Simplemente vas a ir a trabajar, a tratar una situación que te parece que necesitas una colaboración. Pero a final de cuentas el profesional te va a llevar como un guía, no te va a aconsejar o te va a dar una dirección, sino que te va a llevar a un momento en donde te vas a dar cuenta de que tienes que tomar decisiones distintas tú mismos. Yo creo que todos en algún momento de la vida sí necesitamos ese acompañamiento profesional. Todos, y todos es todos, porque todos tendremos cosas que trabajar. Y más en medio de estos tiempos de pandemia. ¿Cuál fue, Ronald? Y no sé si vamos finalizando, pero ¿cuál fue la mejor experiencia que has vivido en este tiempo? ¿Y cuál fue la peor experiencia? Bueno, creo que la mejor experiencia en pandemia, viéndolo desde un punto más profesional, fue igual, uno hace el trabajo y una señora que estaba sumamente complicada, estuvo en cuidados intensivos casi que 7 meses, o sea, pasar 7 meses en cuidados intensivos, pasar un día ya la cosa más traumante del mundo a 7 meses, y gracias a Dios pudo sobrevivir. Y este año, de hecho, es como con trampa, pero este año, como por ahí de marzo, me acuerdo que se acercaba mi cumpleaños, voy caminando y alguien me saluda, ¿verdad? Me dicen, doctor, no sé qué. Eso no es que sea muy común, pero a veces pasa, ¿verdad? Y vuelvo a ver, y digo, uno de tantos pacientes, pues no me acordaba en realidad. Y entonces me saludó una muchacha. Y, hola, ¿cómo está? Yo soy fulanita. Y uno mal tico, ¿no? Sí, claro. Y uno por dentro, ¿quién era? ¿Verdad? Yo que no soy una exnovia, ¿verdad? Y entonces viene y de pronto me dice, ¿qué está haciendo? Y yo, no, aquí no estaba haciendo, no me acuerdo ni qué iba a hacer. Yo creo que iba a depositar una plata del banco y todo. Y me dice, ¿me regala unos minutos? Y yo, sí, claro, con mucho gusto. Y se me pone a llorar. Y yo, sí, es la exnovia, ¿verdad? Yo, ¿quién era? Y entonces se pone a llorar. Y yo, ¿pero qué tiene? ¿Qué le pasa? Yo asustado, estamos ahí en media avenida central, ¿verdad? Sí. Y yo, ¿pero qué tiene? Y me dice, usted de verdad quiero agradecerle. Y yo, ¿qué pasó? Es que usted fue el doctor que atendió a mi mamá, ¿verdad? Y usted no sabe cuánto le agradezco, mami está súper bien, no sé qué, para no cansarles con el cuento, al final termina comiendo cafecito en la casa de ellos, ¿verdad? y el agradecimiento, porque fue una paciente que sí me acuerdo, ya cuando ya me dice el nombre y todo, decía, que llegó un punto donde casi que la daban ya por fallecida, digamos, ya por muerta. Y yo no me quise rendir, digamos. Yo dije, es que está esa situación que dice, ok, la mente me dice que sí, que ya no hay nada que hacer, pero tengo una corazonada, tengo como algo que decía, no, todavía se puede hacer algo. Y me acuerdo que me tuve que llevar incluso hasta un pleito y todo por eso, pero dije, no, o sea, voy a hacer testadura hasta el final, cualquier cosa yo me como la bronca. Y después cuando yo la vi, verla bien, si tuvo una secuela, más que todo en la parte de movilidad, digamos, se cansaba muy, muy rápido, pero verla, y cuando yo llegué, ¿sabes? Yo iba por el cafecito, me tenían una fiesta, la familia, me habían organizado como una fiestita chiquitita, un pastel, y me decía, queremos agradecerle porque usted nos devolvió, bueno, ahí estaban los nietos, todo el mundo, abuela, mamá, esposa, todo el mundo, ¿verdad? De hecho, hasta el esposo me decía, usted es el único hombre que se la presto, ¿verdad? Y entonces fue una experiencia tan reconfortante porque tal vez la expresión, perdón si suena un poco prepotente, decía, yo creo que esto es lo que siente Dios cuando uno entiende lo que Dios hace en la vida de uno. Porque no es porque uno sea Dios ni nada así, pero esa sensación de decir,
salvé la vida de alguien. Ajá. Aunque tal vez es algo normal en la profesión. Salvé la vida de alguien. Ese sentimiento existe en un es- doctor. exactamente. Existe en un doctor. Sí, Lo claro. hicimos, lo Sí, logramos. Sí, y uno dice, lo logramos. Y ver y tal vez como tú les piensas, de ver a la familia reunida y todo, yo decía, o sea, lo que uno se pregunta, ¿qué hubiera pasado si me daba por vencido? O así, todavía más extremo, ¿qué hubiera pasado si no quería estudiar medicina? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estado ahí? Ahí ¿verdad? todo vale la pena. Sí, ahí Ahí todo vale ya la pena. las madrugadas, Ah, sí. el trabajar en la universidad para poder pagar, de la situación de tu mamá, ahí todo es donde tal vez Sí. usted puede decir, valió la pena. O sea, Ajá. valió la pena Es esa sensación. el esfuerzo, ¿verdad? Yo creo que- Invaluable, eso no Eso vale sí. absolutamente. Yo o sea, creo que la sensación es como una sensación de plenitud. O sea, en ese momento... Autorrealización. En tal ese vez. momento nadie te baja de tu nube. Bueno, Ajá. lo decía Abraham Maslow, que él Ajá. hace una pirámide de, Sí. de las necesidades básicas. Él dice que la cúspide de esa pirámide es la autorrealización personal. O sea, en ese momento vos decís, soy el mejor ser humano del mundo. Pero desde la humildad, decir, wow, o sea, en verdad yo logré salvar. Es más, es que me acuerdo que me dice la hija, es que usted salvó, no solo a mi mamá, salvó a nuestra familia. Porque Ah. si mami hubiera muerto, la familia se quiebra. Increíble. Usted salvó a nuestra familia. Y claro, esa sensación de recompensa, o sea, no tiene precio. Y tal vez la experiencia más difícil, yo tuve una conocida muy cercana que falleció de COVID. De hecho, digamos, ella era mamá de una discípula de la iglesia, digamos, a la cual yo estaba ahí. Y pues uno le tenía cierto aprecio, Sí, claro. ¿verdad? Y claro, como ya yo siempre digo, duele cuando lo ves, pero duele más cuando te explota a ti en Sí. tu situación. Y entonces, cuando esa señora, y yo fui quien la atendió, digamos, ella llegó al hospital, hice igualmente todo lo que pude y no lo lograba. Y me acuerdo muy bien cuando ella ya está, cuando uno ve, digamos, los signos vitales y usted los ve ya viniéndose abajo, porque no es como que la persona se murió, ¡pum!, una vez. Sí. Bueno, a menos que entre en infarto. Sí, cuando usted ya dice, ya Pero- no hay... Correcto. Ujú. Pero usted lo veía bajando, y es una sensación de decía, no quiero que se muera. Y lo primero que yo pensaba es que yo conozco a esta familia. O sea, yo sé lo que esto va a repercutir. Y yo pensaba, ¿y qué van a pensar de mí? Y yo, claro, uno comienza a bombardearse de cosas, Claro. y eso bajaba, y yo decía, no, y hagamos aquí, allá. Y llegó el punto mía de mi desesperación, que me tuvo que agarrar un colega y agarrarme y decir, Ronald, ya, no, pero, y yo ya me acuerdo que yo estaba ayudando. Yo decía, no, es que no, man, qué no. Y tras de todo yo me acuerdo, porque es que tras de todo es como telenovela, que cuando esa señora llega y yo la voy a cuidar y todo, me dice la familia, bueno, está en buenas manos. Entonces, claro, yo es lo único que pensaba en mi cabeza. Sí. La familia confía en mí. La familia depende de mí. Y yo me acuerdo que yo lloraba, ahí me acuerdo que me dio una crisis, mi colega me agarró, me tuvo que contener, digamos. Y yo decía, pero suélteme. Y ya cuando el famoso pi, ¿verdad? Cuando Sí. el ritmo que en asistolia, que es cuando la persona fallece, yo me acuerdo que yo solo metía el piso a llorar y decía, no lo logré. Y me sentí la persona más inútil, más así. O sea, yo me acuerdo que ese día yo pensé en dejar de trabajar. O sea, yo ese día dije, me O sea, siento tan frustrado que voy a renunciar. Vimos O sea, la hoy- sensación más gratificante que Sí. puede tener tal vez un doctor de decir, logré, colaboré para que esta persona se sanara a tal vez la peor sensación que puede experimentar un profesional de la salud, que es decir, lo intenté Y no lo logré. no lo logré, ¿verdad? Y vean, yo quiero, para ir cerrando, ¿verdad? El objetivo de hacer este podcast, ¿verdad? Y que se llame Gente, es hacernos reflexionar a todos, ¿verdad? De sacarnos. Yo creo que las redes sociales y la actualidad y toda esta información que tenemos nos hace tener una perspectiva de la realidad a través de la pantalla, ¿verdad? A través de una pantalla, de un celular, a través de la pantalla de un televisor o de una computadora, ¿verdad? Entonces tenemos tal vez a veces la realidad no la medimos como realmente es, ¿verdad? Entonces recordar que, bueno, el eslogan que le puse yo, ¿verdad? Es que recordar que todos somos gente, ¿verdad? Y para todo hay gente. Y yo creo que esta escena de vos, ¿verdad? Alguien sosteniéndote, ¿verdad? Vos en esta... Pucha, en este sentimiento de no poder hacer nada más o querer hacer algo que, bueno, que en ese momento ya no se podía más. Lo que viene a mi mente es que tal vez muchos pensamos en eso como una película, ¿verdad? Como una realidad que no pasa,
¿verdad? Como algo que está ajeno o lejos de algo que realmente está pasando, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de mis objetivos de hacer esto es traer un poquito más la realidad de las cosas, de la realidad de las cosas y hacer la conciencia de que, gente, estas cosas pasan, Sí. ¿verdad? Esto pasó, esto pasó durante la pandemia, ¿verdad? Hoy tenemos a Ronald aquí, se contrataron los doctores que se contrataron y cada doctor va a tener una experiencia, ¿verdad? Entonces, me voy con eso, ¿verdad? Diciendo, porque tal vez en todo este camino de la pandemia uno llegó a pensar mucho, ¿qué va el gobierno tal cosa? ¿Qué va el gobierno inflando, verdad? Y yo creo que ver tanto las noticias y estar nosotros mismos viendo, ay, murieron tantos, 300, ay, güey, puña, ¿verdad? Entonces, tal vez ver un número, tal vez en cierto momento nos hizo ser muy fríos al solo ver el número. Pero hay que recordar que, gracias a Dios, yo no perdí a nadie, ¿verdad? Y para mí el número, si lo veo así, para mí el número fue solo un número. Para muchas familias, ese número fue el papá, fue la mamá, fue la tía, ¿verdad? Entonces, me voy con eso y les dejo eso por ahí, ¿verdad? Traigamos la realidad a la vida, ¿verdad? No la vivamos tanto a través de la pantalla, a través de un canal de noticias, ¿verdad? Vivámosla nosotros y seamos conscientes de que hay alguien pasando por algo y ser más precavidos tal vez al pensar, ni siquiera al hablar, al pensar lo que pensamos y de hablar lo que hablamos. Sí. Esteban, hay un pensamiento final. De este podcast me dejo un montón de reflexiones, la verdad. Ronald, muchas gracias. Sí. Un gusto. De toda la experiencia, porque aquí podríamos hablar 5 horas más, ¿verdad? Sí. 5 horas más. El esfuerzo vale la pena. Totalmente. El esfuerzo vale la pena. Sí se puede lograrlo. Aquí está una persona que logró la meta, logró ejercer, tuvo una historia de vida complicada y entonces ahí es donde yo digo, me tengo que esforzar. O sea, yo sí lo puedo lograr, sí puedo llegar a ver esa autorrealización hecha una realidad. Y gracias a cada una de las personas profesionales en la salud que se pusieron la camiseta, que estuvieron ahí en la primera línea de batalla, que vivieron estas situaciones y que a veces uno no las dimensiona como las debería dimensionar. Gracias, Ronald, gracias a sus colegas, gracias, de verdad gracias. Que sí. Y gracias a Dios, para los que creemos en Dios, y si usted cree en otra cosa, pues agradezcale lo que usted crea, pero yo creo en Dios y gracias a Dios de que ya esto, pues ahí va ya un poquito más estable y vamos sobre ruedas y creo que cada quien tendrá una enseñanza de lo que vivió esta generación, ¿verdad? Que no lo vive cualquiera, que nos ayudó a madurar y a crecer como personas. Un último mensaje, Ronald. Sí. De hecho, bueno, tal vez, si alguien llegó hasta acá, después de todo el podcast, agradecerle la atención y que esto no es solo la historia de Ronald, como decía Esteban, yo creo que si usted tiene la suerte de tener a alguien que trabaja en salud, agradézcale. Si usted conoce a alguien o la próxima vez que usted vea, no soy un doctor, porque no esta es la historia no mía, cuando usted ve un doctor, un enfermero, un asistente de pacientes, un auxiliar, un farmacéutico, hasta alguien de limpieza, alguien que estuvo ahí pasando todo esto, agradézcale. Porque, como decía Dani, muchas veces, irónicamente, llega a ser más fríos la gente de afuera que los mismos doctores, ¿no? Que tal vez dicen, no, es que como nos pasamos tanto en la muerte, ya somos más fríos ante ella. A veces son más fríos la gente de afuera, no tanto los que están acá. Y hablo no solo por mi gremio, hablo por todas las personas profesionales que trabajan en la caja actualmente, en un EVAIS, en una clínica, porque no solo es el Calderón Guardia, todos los hospitales de este país, o incluso alguien que tal vez vea este podcast y no sea de Costa Rica, sino que de otra parte del mundo, valore la gente que está en su vida. Hay gente que lastimosamente puede irse cuando uno menos lo espera, pero lo que siempre va a quedar son los recuerdos y las cosas que usted haya hecho con esa persona. Si usted sabe y ve esto, que todavía hay personas con las cuales no tiene los recuerdos que le gusta, pues no lo postergue más. La vida es una, los que creemos en Dios, tal vez tenemos otra más en la eternidad, pero este tema no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero mientras usted tenga vida y mientras usted pueda hacerlo y tenga voluntad, ame a la gente que está a su alrededor, ámese a usted mismo
y sobre todo valore las personas que están en su vida y a su alrededor. Buenísimo. Gente, así terminamos nuestro episodio número 4. Espero que lo hayan disfrutado y que haya sido de tanto provecho, así como lo fue para nosotros. Seguimos. Esperen el próximo episodio, va a estar muy bonito y nos estamos viendo. Ojalá que lo hayan disfrutado y hasta aquí llegamos. Nos vemos. Chao. Pura vida, Chao, chao. paz. Bueno, hasta luego.